La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos escobuleros. Una semana más os damos la bienvenida desde los estudios de Radio Siglo XXI. Las montañas del Pirineo siempre han sido propicias al misterio. La historia y la cultura de sus pueblos se han ido mezclando durante siglos con leyendas, con brujas, mitos y hasta reliquias encerradas en las voces del tiempo. Por eso, esta noche, vamos a adentrarnos en la magia que emanan sus montañas, rutas y cuevas. En el Zurrón del Caminante nos iremos a Andorra, al país de los Pirineos, para conocer la iglesia de San Miguel de Engolasters y su cautivador entorno. En la sección de Asuntos Espinosos, Israel Espino nos hablará de la leyenda del hombre grandizo del Pirineo. Entraremos en el taller del pintor para conocer la interesante pintura rupestre pirenaica y el magnífico ábside de la iglesia de San Climent de Taüll, obra culmen de la pintura románica catalana. Por supuesto, en el Filandón desarrollaremos el tema hablando de rutas, de enclaves mágicos, de leyendas que nos pondrán el vello de punta y en el que también entrevistaremos a Carlos Ollés, guía montañés, gran conocedor de las diferentes rutas pirenaicas en sus diferentes vertientes geográficas, que acaba de publicar un interesante libro, 50 lugares mágicos de los Pirineos. Al margen del tema de hoy, también estrenaremos sección, el Laboratorio del Imaginante, la que nos faltaba por inaugurar, con nuestro amigo Fernando López del Oso, quien nos hablará sobre los nanorobots biológicos, una de las grandes esperanzas de la ciencia y de la medicina cara al futuro. Y para finalizar, pondremos la guinda al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Como podéis ver, nos aguardan 2 intensas horas llenas de interesante contenido con el equipo de la Escóbula de la Brújula, Jesús Callejo, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta y moderando el programa con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Os recuerdo nuestra página web, nuestra casa virtual laescobula.com y por supuesto nos podéis encontrar también en Facebook en nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es @laescobula7. Y sin más preámbulos nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para viajar por la historia, las leyendas y la magia de los Pirineos. Comenzamos. La cordillera montañosa de los Pirineos tiene una extensión de unos 400 kilómetros que abarca diferentes zonas de Cataluña, Aragón, Andorra, Francia, Navarra y hasta llegar al País Vasco. Pero los Pirineos es mucho más que eso. Entre sus montañas y valles se concentran todo tipo de historias y realidades mágicas, milenarias tradiciones paganas, seres mitológicos, milagros, construcciones cátaras y templarias, tesoros ocultos, todo ello aderezado con relatos legendarios y crónicas misteriosas. Para adentrarnos en esa cordillera montañosa y hablar de todos esos puntos,
vamos a presentar al equipo. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bueno, te veo como bastante abrigadito, ¿eh? Sí, bueno, he puesto aquí la pelliza, que nunca se sabe cuando uno pasa de los 2.000 metros de altura. Y claro, es lo bueno que tienen los Pirineos, ¿no? Que te puedes encontrar de todo, ¿no? Cimas y simas. De todo eso hablaremos, porque como tú bien has dicho, hay 400 kilómetros, muchos de ellos todavía por explorar, lugares de altas nieves, de gigantes, de muchas leyendas, de muchas tradiciones y además de enclaves mágicos alrededor de los Pirineos, tanto arriba como abajo, ¿no? Lugares tan variopintos y tan diferentes como, yo que sé, Lourdes y todas sus apariciones marianas, como Monsegur, ese monte mítico de los cátaros, como San Juan de la Peña, como Leire y tantos sitios. Todos de alguna forma están vinculados al Pirineo y el Pirineo está vinculado a una ninfa, a una diosa, a una princesa, Pirene, que luego comentaremos la leyenda. Sí, desde luego. A quien sí que veo muy bien pertrechado con todo el equipamiento, todo adecuado para viajar por la montaña y descubrir nuevos y viejos lugares. Don Maese Cuesta. Pues nada, aquí cargado con el plumas, el piolet, los crampones. Nos vamos a subir a las cumbres más altas y tal, a ver si conseguimos ver volar a los buitres y a todas las rapaces que andan por estas cumbres. Bueno, a subir y a bajar también, porque bueno, luego, también lo de las cuevas es lo tuyo. Efectivamente, vamos a conocer una cuevecita muy interesante que hay en los Pirineos. Con un par de crampones. Pues mira, si no llevas crampones yo no te aconsejaría que entraras allí, porque lo más probable es que te metas en un resbalón que te rompas la cabeza. Hombre, y aún más en esta época donde, bueno, independientemente de que ya hay zonas evidentemente en los Pirineos donde hay nieves permanentes, pero vamos, el frío ahora mismo a estas horas allí tiene que ser endiablado. Evidentemente, cimas de más de 3.000 metros no son precisamente para ir a tomar el sol y tomarse un cubata como al lado de la playa. Bueno, se puede tomar el cubata, ¿quién dice? Sí, no? ya. El hielo ya lo tiene servido. Sí, claro. A quien ya le veo con cara de susto ahí subido en el Monte Aneto es a Marcos Carrasco. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Que lo tuyo no son las altas montañas, yo creo, ¿eh? No, yo soy más de Mediterráneo, de llanura, ya sabéis, pero conozco muy bien la zona de Andorra, que he estado muchas veces porque tengo familia allí, y aparte de que los Pirineos es una preciosidad en cuanto a paisajes para, bueno, pictóricamente hablando, pues para sumergirse tanto en cuevas rupestres como en románico es una verdadera maravilla. Bueno, y hoy hablaremos de como he dicho, de una de sus magnas obras, ¿no? Sí, señor. San Clemente de Taúll, pero es una de ellas, porque está toda esa zona sí, ya no solo es la parte pirenaica catalana, sino también Aragón y tal. O sea, toda esa zona, el románico, fue de lujo. Además, incluso que marcó estilo y siendo un poco punto de inflexión y de propagación, puesto que el románico era un estilo absolutamente internacional, pero en este caso, en esa zona tenía una personalidad que luego veremos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto y para ya entrar en harina, vamos a empezar con las secciones porque, bueno, pues porque siempre acabamos yendo apuradillos de tiempo. Vamos con ello. El zurrón del caminante. Bueno, ahora entiendo además porque Juan Ignacio llevaba los crampones ahí a cuesta, un par de crampones a cuesta, porque bueno, hoy has decidido irte al Principado de Andorra, por lo que veo, ¿no? Bueno, aprovechando un viaje que hice al Languedoc, después de pasar por Monsegur, después de pasar por Reus Chateau y otros sitios así, efectivamente decidí volver a España siguiendo el curso del Segre y me subí para Andorra. Y me encontré con una sorpresa que no conocía, y es que una vez llegada ya cerca de Andorra la Vieja, hay un pueblo que se llama Sant Miquel d'en Colàsters. Si te oyen te matan, ¿eh? Eso de la Andorra la Vieja. Andorra la Bella. La Bella. Ella. Eso es como decir Chaquespeare, pues es lo mismo. Pues allí en una curva del camino, en la zona de Colàsters, se observa una aguja de 18 metros que sale del suelo, y me llamó la atención y dije, hombre, me voy a acercar a ver qué es lo que veo. Y me encontré con una pequeña, mínima iglesia
que estaba absolutamente desproporcionada con respecto a la altura de esa torre, absolutamente, diría yo, émula de la montaña, arañando los cielos cielo, sí. de aquel valle, ¿no? Porque la iglesia esta de San Miguel de Coláster es una iglesia del siglo XI, muy pequeñita, con un ábside también mínimo, a la que luego se le han hecho añadidos posteriores como una especie de refugio para la lluvia y estas cosas, que no da cuenta de las dimensiones de esa magnífica torre. Una torre que además de sus casi 18 metros tiene 4 pisos, es de estilo claramente toscano, porque el románico presenta diversos estilos y este en concreto es el que se hacía en la Toscana, donde vamos a encontrar una serie de ventanas lobadas o bipartidas, en cuyo centro vamos a encontrar unos rostros enigmáticos que no se sabe exactamente qué es lo que nos quieren decir, que es una cosa bastante típica del románico, posiblemente viejos canecillos ya totalmente deteriorados. Y bajando a la parte inferior vamos a entrar para ver unas maravillosas pinturas rupestres, unas maravillosos frescos en la bóveda que tienen el propio estilo del románico catalán. El románico catalán que lógicamente se difundió por toda esta zona llegando justamente a Aragón. Ahí vamos a encontrar un curioso tetramorfos que es muy llamativo porque vamos a encontrar 3 de los evangelistas. Vamos a encontrar a Mateo, Marcos y a Juan, pero no vamos a encontrar a Lucas. En el lugar de Lucas han colocado a San Miguel, porque claro, es la iglesia de San Miguel de Colarses. Bueno, han cambiado un arcángel por un santo, o sea que bueno, al fin y al cabo ha subido de categoría. El caso es que eso es algo definitorio de esta pequeñita iglesia, una iglesia primorosa que yo recomiendo visitar porque además es la puerta de entrada a una zona muy interesante también de conocer, absolutamente rodeada de, como luego veremos, de otras iglesias del románico catalán, que sería la zona de la Seu d'Urgell, cuyo alrededor vamos a encontrar muchas manifestaciones de este estilo. Y de aquí, ya que hemos estado en esta pequeña iglesia, en este primor de San Miguel de Colásters, yo quisiera saltar a un puerto muy importante en el Camino de Santiago, que es el puerto de Somport, que nos lleva hasta la localidad de Roncesvalles, donde vamos a encontrar cosas verdaderamente extraordinarias y singulares. Una de las entradas del Camino de Santiago, el camino francés. Efectivamente. Aquí en Roncesvalles, relacionado con las leyendas de Roldán, de su espada, de Carlomagno, de la derrota de los caballeros y de todo aquel aire premedieval. Sí, bueno, era medieval totalmente, claro, en la época de Carlomagno, ¿no? Y su gran escudero Roldán, y además todos los mitos que hay alrededor de el gigantismo de Roldán, que esa es la parte mitológica de un personaje totalmente histórico. Efectivamente, bueno, pues allí, una vez llegados a la localidad de Roncesvalles, vamos a encontrar una cosa que lo llaman el silo de Carlomagno, que realmente es la iglesia de Santo Espíritus, un lugar donde hay una fosa, una especie de pozo donde iban a parar los huesos de todos los peregrinos, que por cierto no morían en la iglesia, sino que se les llevaba primero al cementerio y luego sus huesos eran llevados a aquella cripta. Y en aquella cripta, que figura por ejemplo en un código medieval que se llama La Preciosa, nos dicen que como dicho templo se haya destinado a recibir defuntos, carnario es llamado, el carnario, haciendo referencia a la carne, y que legiones de ángeles lo hayan visitado por dichos de muchos, resulta probado que así sus peregrinos custodia Santiago. O sea, que no solamente tenemos el silo de Carlomagno, sino que lo tenemos visitado por los ángeles que de manera milagrosa protegían a los peregrinos. Pero quizá el detalle más misterioso de este lugar, que de definitiva, a pesar de la construcción moderna, con ese porche externo que cubre el osario y todos los pozos, vamos a encontrar una figura absolutamente magnífica que subiremos luego a la página web para que se pueda apreciar. Es un personaje que está detrás de una ventana de tipo tetralobulado, típicamente medio románico, medio gótica, donde aparece un personaje misterioso que está en actitud de rezar y que se le identificó en principio con el llamado bardo de Itzulzu, una especie de trovador al que se condenó a morir emparedado por causa... por Román que cantaba. No era Osora Centuris. Pues el tema es que esta figura es muy misteriosa, porque realmente al estar embutida en la roca no nos parece que se trate de un bardo. Si nos fijamos bien alrededor de esta ventana tetralobulada, vamos a encontrar dos de los elementos fundamentales
de lo que de la instrumental que utilizaban los constructores medievales, que son el mallete y la escuadra. Con lo cual podemos afirmar que este no es un bardo, sino que es un magister constructor, uno de los maestros constructores que andaban por todo el Camino de Santiago. Cuando nos subamos a la web lo podréis apreciar porque es absolutamente extraordinario. Yo una vez, cuando estuve visitando esta iglesia, y esto ya lo digo para terminar, me sentí inspirado porque en esos momentos andaba yo pergeñando el crear una guía del Camino de Santiago, la guía pagana del Camino de Santiago, que en principio, aunque solamente salió en papel, iba acompañada de un disco al que yo le hice unas músicas. Y en esta música que vamos a escuchar ahora, yo quise simbolizar de alguna manera los espíritus de los peregrinos que se quedaban en las montañas y que iban acompañando a ese sufrimiento que desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port llevaban los peregrinos al llegar al famoso puerto de Somport. Así que con esto nos despedimos, con el sonido que yo recreé sobre Somport. Estos son los espíritus medievales. Estamos escuchando esta música y Jesús, querías comentar... Sí, estoy viendo la imagen de este bardo, que parece un poco borde, porque realmente está metido ahí incrustado en la piedra, en el borde está como escondiéndose de Hacienda, de ¿sabes? esa hornacina, exactamente. No, quería solo comentar una pequeña cosa, porque además, bueno, un poco viene a cuento de todo lo que acaba de comentar nuestro querido maestro Juan Ignacio. Y es que, claro, esto es la colegiata de Roncesvalles. Roncesvalles está muy vinculado a Roldán. Roldán estaba muy vinculado a su espada, Durandarte, una de esas espadas mágicas, es como nuestra Excalibur hispana. Y alrededor de la espada de Roldán se generaron muchísimas leyendas. Y una de esas leyendas es que no desapareció o que no fue partida, tal como dice la leyenda o la canción del Roldán, sino que fue a parar de forma milagrosa a un lugar también sagrado y santo, en este caso en Francia, que es el santuario de Rocamadour, que por cierto hay una Virgen Negra bastante singular, bastante mágica también, ¿no? Bueno, pues ahí está. Es de los pocos sitios donde se puede ver una espada clavada en la roca. Excalibur nunca se va a encontrar, por mucho que investiguéis, tanto en Francia como en Inglaterra. Pero sin embargo, sí hay dos espadas donde están clavadas en la roca y se pueden fotografiar. No tanto tocar, pero sí fotografiar. Claro, una es la de San Galgano, por cierto, en el Monte Siepi, en la Toscana, con lo cual un poco también está relacionado con lo que tú decías al principio de San Miguel en Colaster, que es un estilo toscano. Bueno, pues en el corazón de la Toscana está esa espada de San Galgano, también del siglo XII, y luego esta espada de Roldán, que es posterior en el tiempo, que estaría enclavada en una de las rocas de los muros de Rocamadour. Bueno, me parece curioso porque de alguna forma es como que la Toscana, Francia, la magia, la espada, el lugar de poder por excelencia, todo se aúna, y yo creo que ahí lo has ejemplarizado bastante bien. Bueno, aparte de Rocamadour, también existe la leyenda de que esa espada estuvo custodiada en el propio silo de Carlomagno durante algún tiempo. También, efectivamente, hay varias leyendas alrededor. Pero bueno, por eso digo que es nuestra Excalibur, y cito el lugar porque que haya dos espadas clavadas en la roca con esta tradición legendaria y mágica no es frecuente encontrarlo, así que por lo menos lo señalamos para aquel buscador de lo imposible que ponga rumbo por una parte a la Toscana y por otra parte a Francia. Y además, aquí terminamos la sección, pero la vamos a enlazar precisamente por el punto de referencia que ha estado comentando Maese Cuesta respecto a, bueno, y que tú también, Jesús, sobre el tema de Roldán, Roncesvalles. Bueno, ahí están las leyendas de gigantismo. Y los gigantes, exactamente. Muchas de las brechas que hay en ciertas sierras y por supuesto también en los Pirineos se atribuyen a Roldán, que le dan un gigantismo desmesurado, ¿no? Y eso que había otro tipo de gigantes en aquella época que tendrían mejor honor. Pero es cierto que esas brechas de Roldán, y sobre todo algunas de ellas las podemos encontrar por La Rioja, se les atribuye a él y se le atribuye precisamente a los poderes sobrenaturales que llegó a detentar. Me imagino que en la otra vida, porque en la vida terrenal no tenía tantos poderes, de hecho murió. Sí, al menos murió, pero bueno, lo que hizo ya... Pues sobre ese tema, sobre el gigantismo, vamos a hablar en la próxima sección. Asustos espinosos.
Hola, muy buenas noches, Israel Espino. Buenas y frías noches. Y frías. Sobrevolando los Pirineos. Bueno, y en Madrid, y yo creo que a esta época del año ya en toda España, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de eso, de esas cumbres nevadas, de ese frío intenso, de simas, grietas, de bosques impenetrables, ¿no? Y entonces en todos estos, digamos, ecosistemas siempre aparecen unos arquetipos, ¿no? Que son los gigantes. Podríamos pensar que en los Pirineos también tienen lugar este tipo de, bueno, pues de seres mitológicos, ¿no? Claro, imagínate el susto que se puede dar uno al encontrarse ahí en los Pirineos con un hombre grandizo, o el hombre grandizo, como le llamaban aquí, o los grandaces, como también le llaman. Realmente que los hombres grandizos, bueno, en algunas leyendas realmente son montañas, hombres montañas, lo que ahora mismo son las montañas, que eran y son de roca viva, aunque sentían como los humanos, y en otras leyendas los encontramos realmente como tamaño humano, pero protectores de la montaña, siempre relacionados con la piedra, con la roca y con la montaña. Y quizás el más conocido sea el hombre grandizo de Huara. Sí, porque además, dependiendo de la zona, también adquirían diferentes denominaciones, diferentes nombres, ¿no? Estaba el Gigán, estaba el Bigán, el Chigán, pero bueno, parecía como que todo hacía referencia a ese término, ¿no? Sí, incluso variando de pueblo cambia la denominación. Incluso no solamente, por no extendernos mucho, voy a hablar solamente de los hombres grandizos, pero en el Pirineo hay muchísimas leyendas del gigante más parecido al Polifemo, el gigante de un solo ojo y además devora hombres. Aunque ese, te digo, vamos a dejar el susto aparte, vamos a centrarnos un poco porque el tema de la mitología pirenaica es muy amplio. Y bueno, una de las más importantes, claro, era que nuestros antepasados se preguntaban cómo habían llegado allí esas montañas tan enormes. Y claro, lo que hacían era humanizarlas. Y entonces hablan de esa raza de hombres grandaces, de hombres montañas, incluso les tienen sus nombres. Había uno de ellos, se llamaba Gabardón, que vivía con su hija se llamaba Gabardiela, era muy feliz, estaban muy bien, hasta que Gabardiela se enamora de Gratal, de otro hombre grandizo. Incluso entre montañas se ve que había sus roces, porque el padre se ve que no le hizo mucha gracia y no les dejó culminar su amor, pero ellos, pues igual ayer que ahora, decidieron irse por libres y unirse. Se unieron, pero el padre pidió ayuda a un monte amigo suyo llamado Huara, que con su enorme bastón dio un tremendo golpe en la falda que los unía y separó para siempre a estos dos amantes. Dicen que así se originó el curso del río, el río Flumen, que separa a los dos montes enamorados. Y fíjate qué bonito, fijaros qué bonito, dicen que las aguas de las fuentes de Guatisalema son las lágrimas que aún hoy derrama Gabardiela a causa de ese amor imposible. Además, la cosa no acabó ahí porque dicen que Gratal esperó pacientemente el momento de la venganza y una noche cuando Huara dormía, cuando el monte este que les había atizado estaba frito, se arrancó él mismo uno de los picos, lo alzó y con una fuerza sobrehumana que evidentemente tenían porque eran montañas, se lo clavó a Huara. Dicen que de las entrañas de este gigante dormido manaron lo que hoy se conoce como las pedreras, que abundan mucho en los Pirineos. Estas piedras grandes que se esparraman por las laderas de las sierras y que dicen que no son sino las gotas de la sangre de piedra del gigante herido. Oye, Israel, todo esto que estás contando, y fíjate que hay muchísimas leyendas relacionadas con los gigantes del Pirineo, estos hombres granizo o grandizos, de alguna forma es nuestra versión hispana del Yeti, porque muchas veces se les describe vestidos de blanco o totalmente como hombres de nieve, ¿no? Gigantes y a veces ayudando a los transeúntes que pasan por allí. Qué fino hilas, que sí. Sí, claro, y esta es la segunda versión que te decía, porque la primera es que son montañas, como la que os acabo de contar, o como la de Culivillas y Balaitús, también otras dos montañas que dicen que tenían sentimientos y que están ahí por sus razones, cuentan las leyendas. Pero sí, hay otro hombre grandizo, o granizo como tú dices, que sí es... No llega a ser Yeti porque es más humano, es más humano que antropoide, pero dicen que sí que es un personaje que vive en el Pirineo desde hace nada menos que unos 13.000 años, efectivamente. Fíjate, antes del diluvio. El Valle de Osera, concretamente, cuentan que es donde más, al menos se le veía. Y sí tiene pinta de un anciano alto, desaliñado, con el pelo lacio, con barbas
que ahí sí, ¿ves? Le llegan a cubrir toda la cara, un poco así entre ermitaño y hombre salvaje, y no tiene muy buenas pulgas, no le hace ninguna gracia ver por allí a montañeros, ni a domingueros, ni a nada. De todas maneras, siempre han ido unidas las leyendas de gigantes y de, digamos, de hombres salvajes, ¿no? Porque cuando ahí estaríamos hablando ya de Bigfoot, Yetis y tal, estaríamos hablando más de hombres salvajes, ¿no? Pero ahí igual enlazaría más esa mezcla, pues por ejemplo, con lo que es el Basajaún. En Navarra, sí. Ese sí es el Yeti español, creo yo. O enlaza más todavía, además, incluso el Basajaún se le asimila también con los árboles, dicen que se le confunde. Muchas veces incluso puedes pasar a su lado y no puedes verlo. El hombre grandizo, cuando se relaciona con un hombre, dicen que también pasas a su lado y no lo ves porque se camufla con la misma montaña. Se hace como piedra, se repliega además cada vez más. Siempre lo cuentan de todos, a los valles cada vez más escondidos, donde ya no llega nadie, y pasó a ser una especie de... pasan todos a ser una especie de semidios. Incluso hay otro personaje también en el Pirineo, que como tú decías, se relaciona también un poco se funde con la naturaleza, que es el Nonel. El Nonel está en el Ripollès, en la Cerdaña. Sí. Igual que el Basajaún se confunde, se camufla con el bosque, el Nonel dicen que es muy difícil verlo porque se camufla con la nieve, es un hombre de nieve. Y quizás lo que más me ha interesado, y además al hilo de lo que son leyendas, las dos leyendas que he encontrado que hablan de cómo surge el Nonel, no sé si las conocéis. Cuenta. Somos todo oídos. Son dos, además no tienen nada que ver, pero me parecen las dos curiosas porque no las he visto repetidas. Una tradición sobre el origen del Nonel, porque hay algunos que dicen que realmente es como un ser antropomorfo de nieve, pero eso, que se camufla porque está siempre rodeado de nieve, y otros que es una especie de perro. Bueno, pues cuenta una antigua tradición que en algún perdido valle del Pirineo vivía una pareja de ancianos, no tenía hijos, y entonces la mujer, con muchas ganas de una niña, decidía todos los inviernos, hacía una muñequita de nieve, la vestía con ropita, y claro, intentaba sentarla al lado de la chimenea a ver si entraba en calor. Y al final sí que entraba en calor, pero se derretía cuando llegaba la primavera. El marido decide hacer lo mismo, pero con un chico también para que le ayudase, pero le pasaba lo mismo, que se derretía cuando llegaba la primavera. Entonces ya entre los dos deciden unir fuerzas y hacer un muñeco de nieve tan grande y tan fuerte que aguantase los calores de la primavera. Y efectivamente lo consiguieron, pero una vez creado, cuentan que aquel ser demostró tener un carácter horrible, empezó a quejarse de todo, que la ropa le quedaba pequeña, que no había una silla donde se pudiese sentar, que tenía mucha hambre, hasta que un día se cansó tanto, se enfureció tanto que salió de la casa y huyó al monte, donde dicen que desde entonces aún vive vagando solitario durante el invierno, se deshace, se derrite con la llegada del deshielo y se vuelve a formar solo cuando empiezan a caer los primeros copos de nieve. Esta es una de las leyendas, pero luego hay otra que es la que más me gusta quizás, que dice que realmente el origen del Nonel es un chico muy guapo, a lo mejor por eso me gusta, fíjate. Dicen que era un ripollès muy hermoso, que tenía una larga cabellera dorada y claro, enamoraba a todas las chicas de la región. Pero el muchacho lo que sí tenía era un corazón de hielo. Y entonces le prometía a todas que se iba a casar con ellas y las dejaba más plantar que un melonar. Las abandonaba y además, como por aquel entonces se ve que como en el siglo XIX se lo tomaban todo a la tremenda, ellas se suicidaban con una facilidad pues pasmosa. Dicen que así lo hizo por lo menos 7 veces, un número mágico. Como ese sería sabemos. Uno de sus poderes, ¿no? Sí. Y cuentan que bueno, que a la séptima que murió, cayó una gran nevada en el pueblo durante varios días y con la suerte de que tuvo que refugiarse en el pueblo una joven acompañada de su padre. Cuentan que el muchacho se enamora de ella, pero decide confesárselo, su amor, precisamente el día en que se van. Pero la moza, que sin duda ya estaba prevenida, le dijo que para demostrarle su amor tendría que seguirla a pie hasta su lejana casa. Y si llegaba hasta allí, detrás de ella, se casaría con él.
Él se presta al juego, la sigue, pero conforme va siguiendo detrás de ella sobre la nieve, la ve cada vez más lejana, la ves cada vez más lejos, cada vez nieva más, y él, maldiciendo su suerte, desea convertirse en perro para poder alcanzarla. Cuentan que inmediatamente se cumplió su deseo y se transformó en un perrazo enorme, de largo pelo blanco, y que todavía hoy, cuando caen las primeras nevadas, corre desesperadamente detrás de la muchacha, que además cuentan que tan solo era un espejismo nacido para castigar su frialdad. Muy bien contado, Israel. Bueno, me gusta porque tenemos una deja para todos vosotros. Hay que tratarnos bien. Por cierto, hacer una pequeña recomendación, ¿no? Porque la verdad que esta preciosa leyenda relacionada con Nonel de la Neu ha sido contado en algunos de los libros de Miguel Aracil, en concreto de Guía de seres fantásticos de los países catalanes, es uno de ellos, sé que tiene otros más. Personajes imaginarios en peligro de extinción, un libro también estupendo. También, interesantísimo, incluso Josep Guijarro en su Cataluña Mágica también hace referencia a este mito y a estos gigantes de los Pirineos, gigantes sabios por otra parte, porque en definitiva forman parte de una raza legendaria y gigantesca, ¿no?, que aportaron a los seres humanos ciertos conocimientos u objetos conocidos o no conocidos hasta ese momento, ¿no? Y ahí por eso se les emparenta mucho con ese Basajaun vasco, y muy relacionado pues con el cultivo de los distintos cereales, con el aprendizaje de cómo funciona la sierra, incluso la soldadura. Todo este tipo de conocimientos al final son extraídos de estos gigantes, de esta especie de raza paralela a los seres humanos. Y claro, ¿dónde quedarían todavía refugiados a día de hoy? Pues ni más ni menos que las altas cumbres pirenaicas. Donde es más difícil llegar. Claro, por eso, en los lugares donde ya el ser humano ha hollado con su pie esos lugares y los ha civilizado, normalmente este tipo de seres, estas criaturas fantásticas o incluso elementales de la naturaleza, huyen despavoridos. Bueno, ¿qué tendremos los seres humanos? Huyen, los simios no huyen tanto, No. que sería el chupacabras, ¿no? Claro, el chupacabras de los Pirineos. De los simios es Eso sí que no distinto, huyen. porque aquello incluso fue una epidemia, además está ubicada en una zona muy concreta y una época muy concreta, que es el siglo IX, el siglo X, en la zona de Cataluña, en el norte, donde este tipo de seres simiescos, de ahí viene lo de la palabra simiot, hacen de las suyas, de tal manera que no saben cómo erradicarles, cómo eliminar su molesta presencia, y se enteran de que hay unos huesos de santos como muy, muy potentes, muy terapéuticos. Y allí que van, ¿no? Van hasta Francia para conseguir estos huesos de santo. Hay todo un peregrinaje y dice que cuando llegan estos huesos de santo, a partir de ahí esa plaga desaparece de simiot y se convierten pues una especie de animales criptozoológicos, porque parece que eran variantes de simios bastante salvajes y que hicieron de las suyas en su momento, pero nunca están relacionados con los Pirineos, sino más bien con las zonas boscosas catalanas y en una zona muy concreta y una época muy concreta hasta que llegan a desaparecer. Pero eso sí, luego quedan referencias, por ejemplo, en lugares como Arles-sur-Tertre, donde sí aparece en su iglesia una especie de simios, de personas que están devorando, de seres monstruosos que están devorando a personas. Se piensa que es una representación gráfica en piedra de aquellos simiot que generaron un cierto traumatismo en la población medieval, hasta que estos restos de San Abdón y San Senén, si no recuerdo mal, son los que sirven para neutralizar o para conjurar a este tipo de presencias molestas que eran los simiots. Pero fíjate, y ya sé que tenemos ahí a Israel, que no te estamos dejando hablar, pero también eso no pertenece tanto al pasado, ¿no? En el año 1993, un grupo de espeleólogos en Coll de Vallgrassa, que es una localidad de Gerona, bueno, pues tuvo un encuentro con un ser muy peludo, de 1,5 metros de estatura más o menos, ¿no?, que tal cual los vio salió dando grandes saltos y se escondió en lo que es la frondosidad del bosque, ¿no? Y bueno, pues según lo que comentaban, que además se publicó en la revista Año Cero, pues todos los testigos decían que el hombre, ese ser, iba como rugiendo, parecido pues como si fuera aullidos o a un mono, incluso algo parecido a un gato. O sea que hoy en día todavía, bueno, hay ese tipo de historias. Perdóname, pero es que me encanta. Yo encantada de no hablar porque estoy encantadísima de escucharos. Y más cuando la mitología se acerca ya a la criptozoología. Claro, entonces... claro. El caso que está contando David, no sé lo que será, pero desde luego un simiot no. Los simiot desaparecieron
totalmente en aquel momento. Pero es verdad que luego se dieron bastantes casos de estos. Ojo, muchos de ellos, yo entiendo que fueron fraudes que durante una época muy concreta se empezaron a divulgar por ciertas zonas y sobre todo por Cataluña, donde parece que abundaban más este tipo de casos, en fin, bastante fantásticos, y que luego cuando los rastreabas pues veías que había poco, ¿no? Incluso en Galicia también recuerdo que mantienen también... ese, bueno, igual el Sí. término, ¿no? Es como aquí, pues si encontramos o vemos algo, pues sí, enseguida es un Bigfoot, ¿no? Claro. No pensamos pues que si es un Sasquatch o si pensamos en cualquier otro nombre, ¿no? Bueno, ya yo creo que por costumbre. Por costumbre, sí. se Pero por eso emplean. digo que los simios hay que ubicarles más bien en una zona y en una época concreta, que está muy bien porque a mí me apasionó esa leyenda. Más que leyenda, es verdad que había como una serie de testimonios que avalaban aquella historia, y ya digo, y en algunos lugares, como este, como en la Resurtech, que sí que está en Francia, pero bueno, que de alguna forma también hubo influencia porque ahí está muy relacionado con estas reliquias de San Senén y San Abdón, que aparezcan estos seres simiescos ahí de una postura bastante agresiva y amenazante, desde luego sí que se podía entroncar con aquello que ocurrió en el siglo ¿Y tú qué X. piensas, Jesús, que podían ser? Porque me dices que traumatizó un poquito a la población. Totalmente, sí. De hecho decía que comían a niños. Bueno, ya sabes que los niños siempre es la población más indefensa. Hombre, en es este que tipo son de casos. blanditos, ¿no? No se sabe lo que pudo ser. Lo que se sabe era el aspecto que tenían, ahí de lo de los simiot, que fue como una plaga. Es decir, es como si vinieran de una cierta zona porque fueron pues eso, expulsados. Ahí hicieron de las suyas hasta que también volvieron a ser expulsados. Es curioso porque no se habla de una eliminación física, sino que se habla de una especie de conjuro religioso o espiritual, de tal manera que para ellos fue más que suficiente. Bueno, Israel, ¿tú qué preferirías? ¿Encontrarte con ese Home Grandis o preferirías encontrarte con un Nonei? Mira, puesto a elegir, me quedo con otro que ya trataremos otro día, me imagino, porque no tendremos tiempo, pero que también abundan por el Pirineo, como bien sabe Jesús, que son las dones de Aigua. Y a vosotros creo que también, porque son unas chicas guapísimas. De eso hablaré al final, en el cuento de Callejo, de las dones de Aigua. Así que... Pues eso no me molestaría encontrármela. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Israel. Un besazo a todos. Otro para ti. Otro para ti, hasta luego. El taller del pintor. Nos vamos, como decía, nos introducíamos en el taller del pintor para hablar de esas pinturas rupestres que se han ido hallando a lo largo del tiempo en la zona pirenaica, y también porque, Marcos, yo creo que por la hora te nos estás durmiendo. No, ya está, me había puesto ya la piel de chamán, me han salido así unos cuernecillos y dispuesto a contarte lo que quieras, porque hay realmente mucha chicha aquí que contar, ¿eh? Sí, ¿no? Porque, bueno, cuando se habla del chamanismo, incluso parece como que estamos hablando pues o de Siberia o estamos hablando de Centro y Suramérica, pero cabe decir que sobre todo, además, en todas lo que eran las zonas montañosas habitaban chamanes, y aún más en esa época. Además, la zona pirenaica está plagada de cuevas y además se prolonga por toda la zona cantábrica y tal. Y resulta que ahí se produce un fenómeno que es ese chamanismo, que es muy posible que todos los chamanes o gran parte de ellos supieran pintar. Y os voy a explicar luego por qué, porque tiene mucha intensidad este hecho de producir una imagen de la nada, ¿no? Entonces, en todos esos abrigos y cuevas, pues se producía todo un ritualismo y una cuestión sagrada de lo que es el vientre de la tierra, etcétera, Sí, etcétera. pero incluso, fíjate, no hace mucho hubo un estudio en el que un especialista, no recuerdo el nombre, apuntaba que las pinturas rupestres habían sido realizadas por las mujeres, a tenor de los trazos y del tamaño, y también eran porque las que estaban allí. Porque eran las que tenían tiempo de poder hacerlo.
Hombre, Con también... lo cual no habría que ya hablar de chamanes, sino de chamanas. De chamanas, e incluso también, como es lógico, porque era una pintura cuanto menos supersticiosa. Era una pintura en la que lo que se pretendía era el llamar a la caza, llamar a la pesca... Yo no hablaría aquí de superstición, yo hablaría Bueno, de magia simpática. De magia simpática, más exactamente, bien. sí. Es una Se teoría, suponía que la que estaban eran las mujeres. Es una teoría, es muy posible que las mujeres pintaran también, ¿por qué no? Porque tienen sus actitudes artísticas. Las Los mujeres hombres pintan estarían, mucho, ¿eh? estarían en el trabajo. Los hombres estarían en el trabajo de 8 a 3, quizá, o en jornada Estarían corriendo detrás de animales. un búfalo. No, pero sí está claro y es verdad, ¿no? Un pequeño apunte antes de que empieces, Marco, con la sección. Y es cierto que dentro de todas las teorías que se han barajado sobre la interpretación de estas pinturas rupestres, la interpretación chamánica es la que parece que tiene más visos de realidad por la cuestión no solo onírica, sino también de estados alteros de conciencia, de la ingestión de ciertas sustancias psicotrópicas, etcétera, etcétera. Y luego el que fueron pintadas por mujeres o por hombres, yo creo que hay partes que están pintadas por mujeres, partes por hombres, sin ningún tipo de duda, incluso algunas por niños, cuidado, también se han visto, por ejemplo, manos de niños sí. pequeños. Y también, y es importante, porque eso cada vez es más notorio, que las mujeres fueron las primeras matemáticas y las primeras astrónomas, además de las primeras agricultoras. O sea, se sabe perfectamente por razones obvias, es decir, al estar precisamente guardando el recinto sagrado, que era la cueva, además estaban muy preocupadas por su ciclo menstrual, por ejemplo, porque la vida, lo que era la concepción, era fundamental en aquel momento. Se han encontrado, por ejemplo, calendarios que están muy relacionados con las fases de la luna y, por lo tanto, con la fase menstrual de la mujer. Por lo tanto, son las primeras matemáticas porque eran las primeras interesadas en saber cuánto se iba a generar una nueva vida en la comunidad. En contar lunas, ¿no? En contar lunas, exactamente. Y lo de la astronomía, evidentemente, también, porque las fases de la luna era primordial. Y lo de la agricultura, porque seguramente fueron ellas las que empezaron a hacer las primeras plantaciones estáticas, ¿no? Cuando todavía estamos hablando del sedentarismo, antes de que, de que se produjera un poco el neolítico, donde ya la gente se empezó a asentar. Estamos hablando del paleolítico y los primeros asentamientos que estaban alrededor de las cuevas, que eran los recintos sagrados. Claro que pudo haber perfectamente una pequeña agricultura de subsistencia para toda la etnia, ¿no? Que ya sabes que no eran demasiados habitantes. Seguro que sí. Bueno, pues nada, hemos hecho la introducción como un pase torero y tenemos el toro. Bien, ya vamos a entrar en los segundo chamán. Se suele decir, después de esta breve introducción, segundo chamán. Vamos a dejar los aspectos mágicos y vamos a entrar en los aspectos artísticos de la cuestión. que también son mágicos. Bien. La máxima concentración de pinturas rupestres, tanto paleolíticas como posteriores hasta llegar al neolítico, se van a dar precisamente en los Pirineos y en zonas aledañas. Lógicamente ahí tenemos cuevas como el Escó, tenemos cuevas en la parte hispana, como por ejemplo Altamira, Cándamo, La Pasiega, en fin, todas las que ya conocemos en toda la zona. Pero en concreto, las que vamos a ver hoy, que son en la zona pirenaica, que están en la parte oscense actualmente, o aragonesa, y en la zona catalana, son todas muy concretas y están perfectamente establecidas. Por ejemplo, vamos a visitar, en principio, el valle de la cuenca del río Vero, donde nos vamos a encontrar una serie de elementos donde aparecen todos los estilos de diferentes épocas. Espera un momento, Juan Ignacio, porque esto requiere una ambientación. Muy bien, como quieras. Me refiero porque esto tiene una explicación, ¿no? Porque ahí estamos escuchando, además, bueno, que tú lo conoces bien, esta música. Sí, participé de ello. Esta es nada menos que nuestro músico de cabecera, Josán Ruiz, que ha sido compositor de un par de, o más, de sintonías de nuestra escóbula de la brújula. Y aquí me encanta porque es reproducir lo que es el ambiente que podría o escucharse a la entrada de un abrigo que se convierte en una cueva profunda con el goteo. Escuchad. De hecho, esto que estamos escuchando está grabado in situ en una cueva muy concreta y en un bosque aledaño a la cueva, en un bosque muy concreto, porque lo que solemos hacer José y yo cuando hacemos este tipo de trabajo es que lo vamos a grabar al propio sitio, y todo esto se construye con sonidos que reclutamos de alguna manera o almacenamos en el lugar. Y bien, esto nos va a dar paso para hablar un poco de todos los estilos que nos vamos a encontrar en la cuenca del río Vero.
Vamos a ver, si nos vamos a la parte más antigua, entre 6.000 y 2.000 años antes de Cristo, nos vamos a encontrar el arte naturalista que coincide con el que conocemos como arte levantino, que se extiende prácticamente desde la provincia de Almería hasta prácticamente la zona de la Gruta de Lombrives en Francia. Hay otro estilo menos naturalista, menos estilizado, que es ya posterior, que es el arte lineal geométrico, donde nos vamos a encontrar una serie de líneas quebradas y una serie de elementos que no son perfectamente identificables, posiblemente relacionados no tanto con elementos mágicos como con cuentas que se hacían de cosas. Lo que tú decías antes, Jesús, de la cuenta, por ejemplo, de los periodos de las hembras animales o los ciclos de la luna. Eso lo vamos a encontrar. Luego también vamos a encontrar una serie de formas estilizadas de animales que están pastando. Algo que tampoco quizá esté relacionado con aspectos mágicos, sino que simplemente era el reflejo de la vida cotidiana, de alguna manera de lo que tenían a su alrededor. De ahí vamos a pasar al arte esquemático, que ya estamos en el siglo IV al segundo antes de Jesucristo, porque la evolución de este tipo de pintura nos lleva desde lo profundamente realista o figurativo allá elementos de una abstracción tremenda, y donde vamos a encontrar un montón de cosas que son improntas que quedan en la roca por todas partes, pero que realmente no sabemos lo que son. Sí, ahí yo lo relaciono, Juan Ignacio, con lo que ha comentado antes Jesús, que claro, a mí mirando esto, ya lo podemos ver en nuestra página web y en la página de Facebook, son como trazos que van unidos, parece ser como un cómputo de días que es posible que esto fueran los meses, los días, las lunaciones, las cosechas, porque son estos palote, 5, 7 van juntos, van alternados. Unos arqueólogos dicen que podía ser, bueno, pues la esquematización de algún ciervo, pero a mí me cuesta mucho ver ahí la esquematización puede de ser un ciervo, calendario prehistórico, ya que te digo, puede porque ser hay muchos a un antecedentes código en esto. binario. Además, ¿no? en esta Sí, zona, sí, además, sí. vamos a encontrar otros elementos relacionados con los ciclos astronómicos. No nos quedemos solamente en el arte paleolítico, luego lo veremos después. Claro. Hay una figura especialmente que habéis traído, ¿no? Tanto Marcos como tú, Juan Ignacio, de una especie de chamán, ¿no? Hombre bisonte, muy llamativo. Y a mí ese tipo de figuras sí que me llama la atención porque trasciende más allá de lo figurativo, sino que nos intenta dar toda una clave simbólica de lo que intentaba representar. Pasamos al otro lado de los Pirineos, vamos a Francia, concretamente a la cueva del Portel, a la gruta del Portel, y ahí tenemos unas imágenes realmente impactantes, porque tenemos las primeras tentativas de representar, o a lo mejor es un posible autorretrato del propio chamán, porque tenemos una especie de bisonte con cabeza humana o de cabra, con una barba muy larga, incluso se está riendo, y puede que esto fueran las primeras tentativas. Bueno, no vamos a negar que en este periodo de la historia el hombre estaba muy identificado con la naturaleza, quería identificarse con los animales. Cuando cazaba, primero en una ceremonia les pedía permiso, luego le daba las gracias. ¿Para qué? Para no romper el equilibrio y poder seguir cazando al día siguiente. Entonces, como hemos dicho, en la cueva del Portel y concretamente en la de Niós, que está en el sur de Francia, podemos ver esa especie de rituales, en las figuras como los bisontes, los caballos. Podréis ver un bisonte en el que hay, como si fuera parecido a una ceremonia de vudú, con unas flechas clavadas que lógicamente el chamán o sus acólitos el día anterior de la caza irían a la cueva a pintar eso como diciendo: mañana yo te voy a abatir y tú vas a ser mi presa. Eso casi seguro que son las azagallas, que es el tipo de flecha, en fin, que se lanzaba además como una especie de jabalina contra los bisontes. O sea, que normalmente cuando se ve un bisonte con este tipo de flechas son las azagallas, que eran las armas arrojadizas que utilizaban los hombres primitivos. Y aquí, además, Juan Ignacio y yo hemos investigado y hemos estado pasando muchísimas imágenes y hemos seleccionado una de ellas que es realmente singular, que es un bisonte, al igual que la otra que os hemos dicho, que es una cabra que parece estar de pie, que es antropomorfa con bipedestación. Este es un bisonte pues con una verdadera cara de hombre. Se lo estoy enseñando a Jesús ahora mismo porque es realmente con su barba, con su nariz.
Bueno, quería comentaros en cuanto a la técnica muy brevemente. Estos bisontes y estas figuras de animales, a diferencia de las de Altamira, tienen una particularidad, puesto que son hechas, si os daréis cuenta, con un trazo de rama carbonizada, es decir, el carboncillo que utilizamos nosotros en Bellas Artes. Es un trazo a carboncillo muy grueso y contundente. Tiene una cantidad de superposición de figuras también, que esto lo vemos en la cueva de Lascaux y en la cueva de Altamira. Las flechas que hemos insertadas en lo que es la grupa, lo que es la joroba. Luego hay como una especie de acto al pintar mágico que el chamán, yo no sé cómo os voy a explicar esto, porque yo esto es que he pasado un poquito una experiencia, no es que yo sea chamán y me he metido en una cueva, ¿no? Pero realmente... No seas modesto, que conocemos tu faceta chamánica. Realmente, os voy a contar un ejemplo que puede pasar hoy en el siglo XXI. ¿Quién no coge un papel, el que sabe dibujar, que puede ser que seamos el 50% de la población? A mí no me mires, Marcos. Pero que realmente, si lo haces en una oficina, estás en la calle pintando un mural, enseguida haces un corrillo, si lo haces bien, haces un corro de 20, 30 personas fascinados. ¿Por qué? Porque eres capaz de sacar de la nada algo que es una cosa real. Y eso en la prehistoria tenía que ser, aparte de mágico, tendría que ser muy, muy, muy religioso, proto-religioso, claro. Convocador de unas energías tremendas. Además, os voy a contar que todas las técnicas artísticas, y voy rápido, ya están inscritas aquí. Es decir, las manos estas que vemos en muchas cuevas que son en negativo, ahí ya está el aerógrafo, ahí está el escupir y sacar las manos en negativo. Las manos en positivo, que es ni más ni menos que la imprenta. Es una impresión que tú pones ahí, y está también el grabado, con los buriles estos de hueso, de piedra, y está también ahí en ese tipo de... En la cueva de los Casares, por ejemplo, que todo es grabado, no es pintado. Todo grabado. Claro. Y de ahí nos vamos a... Bueno, adelante en el tiempo, evidentemente, porque nos vamos a ese románico del que estábamos hablando antes, con San Climent de Taüll como, bueno, el ábside de esa iglesia como posiblemente la obra cumbre de la pintura del románico catalán. ¿No es así, Maese? Si alguien va alguna vez a Taüll, a San Climent en concreto, Valle del Boi, no se va a encontrar con la pintura original. No es la original. Pero sí se va a encontrar con una reproducción que está actualmente en el Museo de Arte de Cataluña, de este posiblemente mejor Pantócrator de todos cuantos se han pintado a lo largo del tiempo. Un dibujo que tiene unas características técnicas muy concretas, que ahora las vamos a comentar con Marcos, pero que además contiene algo que nos lleva de alguna manera a una evolución de lo que hemos hablado antes. El arte paleolítico, que es un arte que nace fundamentalmente de la abstracción, es simple. Es un acto, como habíamos dicho, de magia simpática que está en relación con los animales. Pero no deja de estar conectado también con estas representaciones medievales como la de San Climent de Taüll, porque la intención es prácticamente la misma. De alguna manera es el compromiso religioso del ser humano en cada tiempo con lo que tiene delante. Entonces, en el caso concreto de San Climent de Taüll, este Jesucristo va a ser un poquito como el bisonte que veníamos antes, o sea... Bueno, vaya comparaciones. No, en ese sentido quiero decir como el Panteos que lo ocupa todo. En este caso concreto, la mirada de este Jesucristo es absolutamente penetrante, es como que lo domina absolutamente todo. Y además, independientemente de los detalles técnicos que tenga el dibujo que vamos a ver ahora, hay una serie de elementos como que parecen destinados solamente a ciertos iniciados que ahora comentaremos. Sí, bueno, lo que es la cuestión del Pantocrator, para quien no sepa más o menos lo que pueda ser, es esta figura del dios creador inscrita en una elipse. Él está con la mandorla, como se llama técnicamente. La mandorla, una especie de crismón elíptico o algo parecido, en la que está esta figura con la mano hacia arriba, bendiciendo, y con la otra tiene las escrituras que dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el inicio y el fin. Por eso tiene la letra alfa y el omega en cada lado de ese
esa figura, de esa especie de trono, ¿no? Pero aquí lo que nos llama la atención, aparte del nimbo que vemos, como ha comentado antes Juan Ignacio, es esa cara absolutamente impactante y con esa mirada, pero puesto ¿qué es lo que se perseguía? Ahí, lógicamente, lo que es el arte románico siempre estaba a la disposición del comitente, que realmente era el que encargaba la pintura y era el encargado. Es la Iglesia que quiere decirle a sus feligreses: ojo, que estos ojos lo ven todo y yo soy el principio y el fin. Y entonces, ¿qué hizo aquí el pintor? El pintor es desconocido como la mayoría de los pintores románicos. Hizo una mirada súper penetrante y además hizo unas cejas que parecían las alas de un pájaro, que me han hecho recordar un poco a los autorretratos que se hacía Frida Kahlo, sí. uniéndose las cejas, y en este caso están unidas con la parte de la nariz, que es, si os fijáis, muy, 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 muy estrecha y muy alargada, con una simetría muy marcada. Tiene como el ceño fruncido, ¿no? Está como enfadado. Efectivamente. Además, La influencia del arte bizantino es absolutamente evidente. Y viene concretamente de los iconos bizantinos, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo me acuerdo que visité la iglesia, la pequeña iglesia, y estuve ahí extasiado, concretamente en silencio, viendo esa figura, y realmente en silencio se pueden percibir cosas de ese Pantocrátor que son muy difíciles de explicar. Me acuerdo que a la salida me cogió por el brazo no sé si era un monje, un sacerdote, y me dijo: ¿se ha fijado usted en la mirada de Pantocrátor? Pero esto lo dijo con los ojos de Pantocrátor. Es decir, este hombre había desarrollado esos ojos de estar en contacto con esta figura de una forma... Digo, sí, de verdad que me he fijado, me ha impresionado bastante, ¿no? Entonces, la cabeza y la cara de Cristo están pintadas con una absoluta simetría, que es el ideal de la belleza pura románica, y se pueden observar estos ojos con una pupila negra, pero bastante marcada, ¿no? En ese ábside todo policromado también aparece la figura de María, la Virgen. Sí, aparece la Virgen María, y ahora es cuando vamos a revelar precisamente estos elementos de contenido doctrinal que posiblemente están ocultos y que solamente están destinados a ser entendidos por unos pocos. Porque si alguien que va a San Clemente de Tauri se observa bien, aquí vamos a encontrar un auténtico misterio. La Virgen María tiene en su mano un plato lleno de sangre, o sea, tiene un grial, y además, si observamos, su boca está cerrada, está como cosida, como diciendo: yo tengo el secreto de lo que he llevado dentro de mi vientre, que seguramente eran cosas que estaban en la conciencia de la época, pero que no podían ser conocidas por todos. Una recomendación, lo vamos a poner en la página web para lo que veáis, porque realmente es un detalle que solamente fijándose mucho se puede ver. Claro, y sabiendo dónde mirar. Claro, lógicamente. Hay otro detalle, además de esa imagen que tú estás señalando, ¿no? Además de ese cuenco tipo griálico por la sangre que contiene, ¿te has fijado la mano? La mano tiene los dedos anormalmente alargados. Se puede atribuir al tipo de pintura, en fin, bizantina del momento. Pero muchas de las apariciones marianas, ese tipo de manos, de extremidades así demasiado alargadas, se produce. O sea, para mí no es un elemento casual, no es un elemento solo artístico, sino que eso se da además en distintas diosas paganas. Esta es una teoría que explica en su libro Marcelino Requejo, que yo he leído con muchísimo interés, y además realmente se hace patente esta elongación exagerada de los dedos, que parece ser que no hace relación a la Virgen o a lo que está detrás de esas apariciones marianas, que en realidad nos están hablando de un ser sobrenatural que no sabemos si realmente es la Virgen, es la madre de Jesucristo. Por eso lo quería señalar, porque parece, en fin, que es un elemento artístico, pero a lo mejor es algo más, tiene un significado mucho más profundo. Y respecto al Pantocrátor que estabais diciendo antes, del ábside, en fin, ese Pantocrátor que está dentro de la mandorla, rodeado del tetramorfos, hay otro elemento que me llama la atención, que no habéis citado, pero porque falta tiempo, pero solo lo quería reseñar. Justo los pies de ese Cristo en su trono, en fin, de Magíster, ¿en dónde están asentados esos pies? Están en una bola del mundo. Y esa bola del mundo es esférica. Y además lo que aparece en el libro que sujeta en su mano izquierda dice: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto,
Y estamos hablando de una iglesia que está consagrada en el año Siglo 1123. ¿Qué quiere decir? ¿Que conocían ya que el mundo era redondo en aquel momento? Ahí está. Para mí es un dato bastante significativo. Es una Sí, esfera. sí, bueno, ya sabes No lo habéis contado adrede, pero yo he destripado un poco otro de los enigmas que creo que además es fundamental, ¿no? Decirlo, Ya, pero porque bueno, no es el primer caso. No es el primer caso porque tú sabes ese famoso cuadro de Dios arquitecto del universo donde aparece también esa redondez ya reflejada. Es que eso yo creo que fue una cosa que vino a partir del Concilio de Trento, o sea, como una especie de deformación que se produjo sobre unas doctrinas que en ese momento no interesaban prácticamente, vamos, o sea, que todo el mundo daba por sabidas, pero que de repente empezaron a aparecer como motivo de herejía un poquito antes de que se celebrara el Concilio de Trento. Creo que anteriormente en la Edad Media no había tanta sensibilidad con estas cosas. Bueno, pues dejamos aquí el taller del pintor con esos dos análisis, tanto el de la pintura rupestre pirenaica como esta parte de la románica de San Clement de Tauin, y continuamos con el programa. El laboratorio del imaginante. Y hoy también estamos de estreno, bueno, la última sección que nos faltaba por estrenar, por inaugurar, y está al otro lado del teléfono Fernando López del Oso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Bien, muy bien, pasando un poquitín de frío, aquí por los Pirineos. Bueno, aquí en el laboratorio, en cambio, se está haciendo la temperatura óptima. Vamos a hacer un paréntesis en la temática pirenaica para hablar dentro de ese laboratorio del imaginante, posiblemente uno de los campos punteros dentro de lo que es la ciencia. Ahí estaríamos hablando de la genética, estaríamos hablando de una verdadera revolución y estaríamos hablando también de la biomedicina de vanguardia. Sí, la verdad es que este tema con el que vamos a inaugurar el laboratorio engloba todos estos campos, ¿no? La tecnología, la nanotecnología y todo, sobre todo cómo converge todo esto con el ser humano, para el que va a cambiar la vida de una manera ostensible. Lo primero, yo creo que para centrar el tema, ¿no?, para empezar a introducirlo, hay que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de nanotecnología, ¿no? Todos pensamos que nano se asocia con algo pequeño, pero nanotecnología tiene que ver con nanómetro, ¿no?, que es la millonésima parte de un milímetro. Y la nanotecnología trabaja en la escala de los átomos y de las moléculas. Por ejemplo, el grafeno, que es uno de estos elementos de vanguardia de los que tanto se habla ahora, es una lámina de carbono con un átomo de espesor, ¿no? Los nanotubos de carbono es una lámina de grafeno cerrada en forma de tubo. Y los nanorobots, según vamos a verlos hoy, serían máquinas que trabajan a una escala molecular. Claro, porque estaríamos hablando hoy en particular de lo que son los nanorobots biológicos, sí, que no tienen nada que ver con los mecánicos, por decirlo de una manera, ¿o sí? No, también hay mecánicos, pero hoy vamos a ver sobre todo nanodispositivos biológicos, como hechos con proteínas, con ADN como estructura y también incluso basados algunos de ellos en partes de virus. Y es que lo interesante es que toda estos avances que se van haciendo en el campo de la nanotecnología se empiezan a tener aplicación ahora mismo con el campo de la medicina de vanguardia, gracias a una serie de nuevas investigaciones que se han ido haciendo en estos años, ¿no? Por ejemplo, todo empezó con el tema del genoma humano, cuando se secuenció este genoma, y se ha ido viendo después qué genes corresponden a diferentes funciones, cómo se controlan estos genes y cómo se interrelacionan entre sí, y también con cuáles de ellos están relacionados con algunas enfermedades. Entonces, estos conocimientos y otros paralelos están permitiendo que los investigadores vayan desarrollando ahora una nueva clase de tratamientos que podríamos llamar de francotiradores, usando estas nuevas nanotecnologías. Tratamientos de francotiradores frente a las bombas tradicionales.
Por ejemplo, con el tema del cáncer, el tratamiento corriente que se hace ahora mismo de quimioterapia consiste en que se inyectan unos fármacos que se distribuyen a través de todo el sistema circulatorio por el cuerpo, y son unos fármacos que suelen actuar atacando tejidos que tienen una alta tasa de división celular, ¿no? como los tumores, pero que también afecta a partes sanas del organismo como las mucosas, el pelo o la médula ósea. Con lo cual ahí actúa como si fuera una bomba atómica, es decir, se lo carga todo, no selecciona. Exactamente, ahí vienen los temidos efectos secundarios. Y ahora veamos la alternativa. Un pequeño dispositivo, el que podríamos llamar un nanorobot, y en cuyo interior acumulamos una cierta cantidad de un fármaco. Un fármaco, además, que podríamos haber diseñado específicamente para luchar contra ese tumor concreto, al que habríamos caracterizado con un estudio individualizado. Pues bien, este nanodispositivo iría por la sangre, como antes, pero ahora lleva unos marcadores específicos en su superficie para que solo se una a las células del tumor, a ellas y a ninguna otra más. Entonces sería como tener un pequeño ejército corriendo por el cuerpo, yendo a la caza, también no solo a la base yendo por esos grandes tumores, sino por esas metástasis aún sin detectar, y cuando se encontrasen con todas esas células tumorales y se unieran a ellas, inyectarían la toxina solo en el interior de esas células. Oye, Fernando, ¿esto es ciencia ficción o hoy en día estamos en disposición o los científicos están en disposición de empezar a trabajar con ello? Bueno, esto ya existe, al menos en el laboratorio. Se han conseguido hacer cosas fantásticas y que están marcando lo que es no te voy a decir el día a día, pero sí ahora mismo la vanguardia de lo que se puede hacer, ¿no? en la ciencia actual. Por ejemplo, se pueden hacer nanorobots biológicos teledirigidos que usarían flagelos como los de las bacterias, como si fuera una especie de hélice para propulsarse, y que podían dirigirse por campos magnéticos para los que serían sensibles. Se han hecho también nanodispositivos más simples que se han llevado por el cuerpo de ratones, igual que se dirigen las virutas de hierro con los imanes. Sí. Pues casi lo mismo, ¿no? Están cargados y por campos magnéticos se van dirigiendo hasta un tejido específico. En este caso, los que vamos a hablar hoy sobre todo son aquellos que no se mueven, pero que tienen una sensibilidad específica para ir a algunos tejidos concretos y se autodirigen hacia ellos. Fernando, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Oye, una cosilla, porque tú has dicho efectivamente que todo esto empieza un poco con el proyecto Genoma Humano, que da, en fin, una serie de variantes y de vertientes fascinantes, sobre todo en aplicaciones médicas. Como bien sabes, últimamente se están manejando dos palabras, dos términos, que tienen mucho que ver con esto que estás diciendo, estos nanorobots biológicos, que tiene que ver con la genética, con la biotecnología. Uno de ellos son los biochips y esas aplicaciones médicas, sobre todo en diagnósticos y dosificaciones de drogas no terapéuticas, y la otra son los nubots, estas máquinas orgánicas moleculares de tamaño nanométrico, máquinas basadas en el ADN. Esto que estás comentando tiene que ver un poco con esos nubots que se están implementando ya dentro de algunos hospitales. Sí, tanto. Esto de los nubots son unos pequeños nanorobots hechos de ADN que además son muy interesantes porque realizan un pequeño proceso de computación. Es decir, ya son capaces de liberar su carga solo si determinan que la célula reúne ciertos requisitos. Están compuestos por varias partículas de ADN, entendido el ADN ahora como una estructura, como si fuera una especie de andamiaje estructural. Y sobre ellos se pueden ensamblar anticuerpos, marcadores fluorescentes, lo que se quiera. Pues bien, el nubot está compuesto por varios dispositivos separados que se inyectan al paciente, y cuando en una célula coinciden todos, se autoensamblan y producen una reacción en cadena, que es lo que se traduce luego en un tratamiento. Por ejemplo, marcan a la célula sobre la que se han anclado y exponen como una especie de banderita para que el propio sistema inmune sea capaz de destruir esa célula, una célula que antes no podía reconocer. Esto ahora mismo es uno de los campos más punteros para la lucha contra el cáncer. Conseguir que el propio sistema inmune sea capaz de reconocer a las células cancerosas y destruirlas. Que bueno, es como insertar drogas o, en fin, medicamentos in vitro por los problemas de salud. Sí, esto es uno de los dos grandes campos de tendencia que hay ahora mismo, ¿no? Uno es de usar los nanorobots como transportadores de tratamientos. Mira, por ejemplo, hay uno muy interesante se usan nanoporfirinas. Son unas proteínas que cuando se autoensamblan hacen una especie de cápsulas en cuyo interior guardan una proteína medicamento y cuyo exterior les permite unirse a las células, por ejemplo, a una célula tumoral, y penetrar en su interior. Y cuando han penetrado,
liberan esta proteína que es sensible a la luz. De manera que si luego los cirujanos activan un sistema de luz, un tratamiento con luz, por ejemplo, luz infrarroja, esta proteína es capaz de transformar esa luz en calor y literalmente freír al tumor desde dentro, ¿no? Y cargárselo de esa manera tan elegante, vamos. Si esto es tan eficaz, ¿tendemos a ser inmortales? Bueno, sí, pero si aplicamos no este campo, digamos, del tratamiento con proteínas, sino la otra vuelta de tuerca, que a mí es la que más me gusta de los nanorobots, que es usarlos como vectores para la terapia génica en vivo. Es decir, el poder llevar genes, algunos genes específicos, a las células adecuadas de los pacientes. Ya, porque claro, de ahí a la inmortalidad yo creo que media un abismo. Una cosa es que lo que se nos vaya estropeando, pues lo vayan arreglando esos pequeñitos robots, y otra, evidentemente, es lo que consideraríamos como la senectud de los tejidos, ¿no? O sea, llega un momento en el que, bueno, pues ya no dan más de sí, ya no hay más reproducción celular. Además, qué aburrido sería. No, pero fijaros que ya hablaremos de eso en otro momento en el que abordemos precisamente los límites de la longevidad humana, pero ya se están identificando muchos genes que tienen que ver con esa longevidad, genes que tienen que ver, por ejemplo, con la forma de mantener la estructura estable del ADN, por ejemplo, con unas proteínas, con las telomerasas, que van corrigiendo la longitud de los cromosomas cada vez que se dividen, o con una serie de mutaciones. Se piensa que la vejez tiene que ver con la acumulación de mutaciones. Si nosotros detectamos que genes están mutándose, podemos cambiar, y se está haciendo ya, se puede hacer, cambiar genes mutados, genes defectuosos, por genes sanos, pero hacerlo en vivo. Es decir, eso se ha hecho ahora mismo en un laboratorio en el Hospital Infantil de Filadelfia, que han conseguido los investigadores curar la hemofilia B en ratones inyectándoles copias correctas de un gen que tenían defectuoso. In vitro se había conseguido hacer por métodos algunos bastante primitivos, como por ejemplo bombardear unas células con proyectiles recubiertos por copias del gen con la esperanza de que alguno de esos genes llegase hasta el núcleo y se pudiera integrar en el genoma. Y ahora lo que han conseguido hacer es que con unos nanorobots biológicos que partían de virus a los cuales se les ha alterado la envuelta por fuera para que se unieran solamente a unas células concretas, en este caso las células del hígado donde se fabrican los factores de coagulación, y luego quitándoles todo el interior e introduciendo lo que los investigadores querían que llevaran, que en este caso eran unas enzimas capaces de cortar exactamente donde estaba el gen defectuoso y además llevar unas copias del gen para rellenar exactamente ese hueco que se dejaba, pues con todos estos sistemas de nanorobots han conseguido hacer algo que era impensable y con una finura y una sofisticación increíble, que es la de cambiar genes en vivo. Bueno, de abrir la puerta a todo lo que queramos imaginar, claro. Uh-huh. Y como última pregunta, Fernando, este tema de los nanorobots, ¿para cuándo tú crees que en la ciencia actual puede estar estableciéndolo, como quien dice, para la seguridad social? Bueno, no sé si para la seguridad social o para... Bonita pregunta. O para aquellos que puedan pagarlo, ¿no? Pero fíjate, mira cómo se pueden hacer las cosas. Tenemos ahora mismo esto que hemos visto de poder curar, que ya se ha hecho en ratones, sustituir un gen mutado, un gen defectuoso, por un gen sano, ¿de acuerdo? Imaginemos ahora qué pasaría si pudiéramos coger genes normales de un hombre cualquiera, de cualquiera de nosotros, y cambiarlos por las versiones más punteras presentes, por ejemplo, en deportistas de élite, ¿de acuerdo? Sí. Ya se han identificado pues más de 200 genes que tienen que ver con la potencia, la explosividad o la resistencia de los deportistas. Entonces nosotros podríamos ahora cambiar nuestros genes por esas versiones, o genes, por ejemplo, de variantes genéticas responsables de un sistema inmune hiperdesarrollado, o una visión perfecta, o los genes que facilitasen la creación de un ambiente cerebral de superdotado, donde el impulso nervioso se transmitiera mucho más rápidamente, o se pudieran crear nuevas conexiones entre neuronas. Todo esto se puede usar en medicina, pero claro, veamos ahora quién en el mundo actual está dirigiendo la mayor parte de las investigaciones punteras, por ejemplo, en robótica. DARPA, el Departamento de Investigación del Ejército Norteamericano. Y como se suele decir, con la Iglesia hemos topado. Claro, entonces imaginemos que cogemos todos estos genes del superhombre, ¿no? Las mejores variantes genéticas humanas. Genes milagrosos. Y hacemos con ellos un suero
que sería exactamente igual al suero del supersoldado con el que modifican al Capitán América. Hombre, sale un Jean-Claude Van Damme. Yo no creo, sé yo si es bueno eso. Yo creo que, de todas maneras, Fernando, eso ya está inventado, eso ya está escrito, y si no, que se lo digan a Obelix. Que si no, se lo digan a Obelix, ¿no? Asterix y Obelix, ¿no? El muérdago tiene mucho que ver con esto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo que ya habrá ocasión. Ya irán saliendo cosas del laboratorio. Irán, porque de ese laboratorio del imaginante del que acabamos de destapar esa caja, esa tapa, pues van a salir infinidad de cosas que ni tan solo nosotros nos podemos imaginar. Solo Fernando desde su laboratorio. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Fernando. Ha sido un placer. Comienza El Filandón. Y hoy entramos en el filandón de una manera diferente, porque aunque, bueno, por motivos laborales pues no ha podido estar aquí con nosotros, tenemos preparada una interesante entrevista con Carlos Ollés. Él es, desde hace más de 2 décadas, director de actividades en tiempo libre. Ha sido responsable en diferentes campos de trabajo, sobre todo en lo que es en la recuperación de antiguos monasterios en la zona de Aragón, ¿no? Pero, sobre todo, y como decía al principio, él ha ejercido durante, bueno, más de una década como guía de montaña de todo lo que son las rutas, las diferentes rutas pirenaicas en las dos vertientes, ¿no? Tanto la francesa como la española. Él además es autor del libro Lugares Mágicos de Aragón y acaba de publicar ahora, muy poquito tiempo, 50 lugares mágicos de los Pirineos, ¿no? Ambos con lo que es la editorial Cidonia. Y ahí en el libro se plantea un viaje muy interesante, pero mejor que yo, el que lo tiene que contar es Jesús Callejo, que para algo es quien ha prologado el libro. Bueno, gracias, David, por esa introducción. Sí, la verdad que Carlos Ollés Estopiñá es un grandísimo amigo, además de esas personas que conoce muy bien el terreno que pisa. Él conoce como la palma de su mano todos estos lugares mágicos de Aragón, que fue su primer libro, y hace poco nos ha sorprendido con estos 50 lugares mágicos de los Pirineos, que evidentemente no solo se ciñe a Aragón, sino también a Cataluña, Andorra, Francia, País Vasco, Navarra. Me pidió hacer el prólogo, yo encantado, para mí ha sido todo un honor y un placer prologar este libro, porque además me parece un excelente libro, un libro muy recomendable para llevar en la mochila a aquel que se quiera adentrar en estos enclaves, en estos 50 enclaves que él señala. Hace poco lo presentó aquí en Madrid y tanto tú como yo, David, estuvimos allí en esa presentación, estuvimos saludando, persona que hace ya tiempo que no le veíamos, a Carlos Ollés, y él gentilmente nos concedió esta entrevista para la Escóbula de la Brújula, una entrevista que no tiene desperdicio y donde desentraña algunos de los secretos del libro, incluso al final, no lo perdáis, nos habla de ese viaje iniciático que le ha servido la escritura, la investigación y sobre todo la divulgación de este tipo de lugares, algunos muy secretos. Si os parece, vamos a escuchar antes entrevista. Perfecto. En el libro haces una selección de lugares por Aragón, Cataluña, Andorra, Francia, País Vasco y Navarra. De todos estos lugares, algunos países, ¿cuál es el que más te ha costado averiguar, aquellos que tú consideras que los lugares han sido como mucho más inaccesibles? Por la información y desinformación que tenía el lugar, digamos que el que más me ha costado es San Adrián de Sassade, en la Jacetania, muy cerquita de la población de Borao. Es un templo precioso románico que tiene unas connotaciones muy especiales, funciona como una máquina de medir. Y tienes que ir justamente en un tiempo determinado del año para verlo funcionar.
Si no, obviamente no ves nada más que un simple templo románico. Es el que, digamos, más he tenido que estar pendiente de él, de encontrar el momento idóneo, ideal para hacer las fotografías y estudiarlo. Seguimos entrando en harina con determinados lugares de estos que has citado, 50 ni más ni menos, algunos bastante conocidos como Zugarramurdi, ¿no? Sí. A raíz de la última película que se ha hecho y de esos aquelares que se celebraban allí. Pero estoy seguro que tú, cuando fuiste a Zugarramurdi, viéndolo con tu visión, con esa visión del buscador de enclaves mágicos, encontraste algo más que una cueva dedicada al diablo. Está claro. Yo lo que se puede ver allí a bote pronto es que aquella cueva ya se utilizaba para otras ceremonias, otros cultos, que no fue, digamos, la parte brujeril de la zona a la que descubrió todo el tema, sino que allí ya se celebraban otros cultos, como ya digo. Entonces, allí se pueden encontrar, por ejemplo, los hipógeos, los tránsitos de iniciación, vamos a llamarlo así. Hay 2 en concreto, yo por lo menos tengo 2 vistos allí y que los muestro en el libro para que la gente los pueda ver. Pero estoy convencido de que en esa zona pues habrá más señales de algunas culturas antiguas que allí hacían sus ritos iniciativos. En Cataluña hay 2 personajes emblemáticos, que tú también los sacas a colación. Uno es el conde Arnau, siempre relacionado con una maldición, y el otro es el conde Struck, relacionado con el vampirismo. Esos 2 personajes, ¿por qué te llamaron la atención y por qué los destacas en el libro? Sí, los destacó obviamente porque tienen un paralelismo, el conde Struck con el conde Drácula. Es muy curioso ese paralelismo y que lo tenemos muy cerca. Obviamente había que entrar en el libro, eso no se podía desperdiciar. Claro. ¿Pero quedan lugares de alguna forma señalados por la presencia de estos 2 personajes o solo son leyendas? Bueno, sí, hay un monasterio, ¿no?, el de las abadesas, en concreto relacionado con el conde Arnau, pero poco más rastros se puede seguir. En un principio, el conde Struck, aparentemente, según una tumba que hay en un monasterio cercano, aparece una mujer con ese apellido, lo que podía dar indicios de que ese conde o parte de su familia existió. Sí. Yo me inclino a pensar que es parte de la mitología catalana en ambos casos. Es decir, han montado, a partir de historias reales, han montado una historia ficticia, una leyenda, un cuento, llámese como se quiera. Te voy a hacer una pregunta que nadie te ha hecho, que es ¿cuál es tu lugar favorito de estos 50 que has descrito? Pues mi lugar favorito, yo me quedaría, obviamente tengo más visto los de Aragón, yo me quedaría con Santa Elena. Es una ermita que está en la población de Biescas y la leyenda dice que, bueno, pues, que la santa se libró por la tela que tejió una araña de la persecución de los sarracenos. Pero eso no es lo que hay que destacar allí. Amén de que en esa zona ya habían asentamientos paleolíticos, hay dólmenes, menires, etcétera. Lo que señala que en la zona había ya pues vida hace muchísimos años. Hay una cosa muy curiosa que es una fuente que habla. Yo me enteré por un pastor francés que nació allí y en esas largas noches de verano, pues en las charradas que hay en pleno Pirineo, haciendo tiempo para cenar, él me contó que iban allí a consultarle a la fuente pues cosas cotidianas. Y esa fuente tiene una particularidad que tiene variación en el caudal de agua. De hecho, si vais allí, podéis ver que está acanalada, tiene un pequeño canalillo por donde discurre el agua. Entonces, esta fuente lo que hace es, si tú le preguntas una cosa mentalmente y ella sube el caudal, quiere decir que la respuesta es sí a lo que estás pensando. Si de repente le preguntas y baja el caudal o desaparece el agua momentáneamente, es que no. Y si el agua un oráculo. Correcto. Y si el agua permanece impasible, es que no es el momento de que lo sepas. Tal cual te lo cuento, tal cual me lo contaron a mí. Y es muy curioso porque funciona. Funciona, es muy curioso de ver. O sea, que hiciste la prueba. ¿Preguntaste algo? Pregunté cosas personales. ¿Se cumplieron? No. Pero bueno, igual lo pregunté mal. No la pillaste bien a la fuente. Eso debe ser. Eso debe ser. En el libro hablas del país de los Pirineos. Sí. Primero, yo me imagino que ese término no está empleado al azar. No. Y segundo, también digo porque me imagino que una pregunta va con la otra, va unida cuanto a la respuesta. Y segundo, por ejemplo, sitúas como uno de esos lugares a Daun. Y eso queda como bastante lejos de lo que es la zona pirenaica. Pero, sin embargo, la relación que tú expones en el libro, o por lo cual tú lo expones en el libro, ¿es una cuestión de creencias para apoyar alguna otra tendencia? Puede ser cuestión de creencias. Yo lo que he vivenciado en el Pirineo, y además lo puedo hablar sabiendo lo que estoy diciendo porque lo he recorrido todo, la gente funciona muy igual, este es el extremo que este es el Pirineo. Pero ya que hablamos de Ataún, también te puedo poner el ejemplo de San Juan de Gazteluache.
que hace aquí en este libro. Sin embargo, está unido con el Pirineo. Hay una unión muy íntima con el monasterio de San Juan de la Peña. Entonces yo lo he puesto por el lugar en sí, por la magia que desprende y por la unión que tiene con el Pirineo aragonés. Con Ataún pasa lo mismo. Y el sentir de las gentes del Pirineo, estés en el País Vasco, estés en Cataluña o estés en Aragón, es muy parecido. La gente vive el Pirineo, lo siente de otra forma. Es como si fuera un país aparte. ¿Esa diferencia es por el hecho de ser toda una zona montañosa? O sea, me refiero, ese mismo sentir, esa misma forma incluso de ver la vida, de sentirla, de saborearla, ¿ocurrirá también en otras cumbres, en otras zonas montañosas? ¿O lo consideras más propio de la zona del Pirineo? Yo creo que en el Pirineo está mucho más arraigado eso. Pero además es que se nota. Con la gente que hables, de la zona que hables del Pirineo, es como si fuera un punto y aparte de la zona que pertenezcan. Hay más cosas en común entre ellos, entre la gente del Pirineo, que entre la gente que habita en la provincia y su comunidad autónoma. Has citado San Juan de la Peña, que es otro de los enclaves que mencionas, también relativamente conocido y casi lugar de peregrinación, pero está muy relacionado con el Santo Grial. Como bien sabes, últimamente hay toda una polémica alrededor de que el Santo Grial parece que está en España, además no uno, sino dos. Y uno de ellos es el de Valencia, otro es el de León, pero el de Valencia sí que tiene toda una trayectoria que pasaría por San Juan de la Peña. Tú, como estudioso un poco de ese enclave, ¿crees que ahí realmente llegó a estar ese auténtico Santo Grial? Bien, mi teoría es que sí que estuvo. Parto de la base de que San Lorenzo, que aoscense, fue el que más o menos se encargó él de traerlo al Pirineo para supuestamente esconderlo. Sí. Y de hecho, hay muchos templos del Pirineo que han tenido el Santo Grial entre sus muros, porque era una forma de esconderlo. En el tránsito del Santo Grial por el Pirineo, por los templos del Pirineo, era una forma, digamos, de salvaguardarlo de quien querían tener o poseer esa reliquia. En esos momentos, obviamente, era de los musulmanes. Entonces, sí creo que el objeto en sí es real, de que transitó por muchos sitios del Pirineo y que, de hecho, ha dejado huella en muchísimos. Si traspasamos los Pirineos y nos vamos también a la zona de Francia, con lo cual hacemos recorridos de ida y vuelta, y en Francia, además de ciertos sitios que mencionas de la ruta cátara, ¿no?, citas uno que yo estuve además hace unos años y que es verdad que tiene un sarcófago bastante peculiar. Estamos hablando de Arles-sur-Tech. Alrededor de ese lugar, de esas reliquias y de ese sarcófago se producen varias leyendas, incluso varios líquidos milagrosos. ¿Puedes resumir un poco esa historia? Bueno, aquí el hecho está en que a raíz de salir en peregrinación en rogativa para pedir lluvia en la zona, a San Antonio y San Senén, surge el milagro. Sí. Empieza este sarcófago que nunca supuestamente tuvo cuerpo ninguno dentro a manar agua. Litro y medio todos los días que tienen que sacar y extraer, y a día de hoy se sigue haciendo. ¿Qué pasa aquí? Ha habido estudios, ha habido dos equipos multidisciplinares estudiando este sarcófago. Sí. El primero de ellos se quedó, yo no sabía dónde parecía la cosa. Se quedó en agua de borrajas. En agua de borrajas, nunca mejor dicho. Y el segundo equipo, la verdad, ya esgrimió la teoría de que podía ser agua de rocío y agua de lluvia, que el alabastro dicen que es muy poroso, almacenaría el agua en la piedra, digamos, y lo iría soltando poco a poco, con lo que todos los días tendríamos agua en su interior. Bueno, pero eso es la explicación natural. ¿Pero eso sí justifica la explicación sobrenatural de que la gente se cure con ese agua? Guillermo de Taillet, que fue un señor que vivió en la zona, sí, dicen que sanó su lepra bebiendo ese agua. Estamos hablando del 1200, creo recordar. Y a raíz de ahí, pues ya empieza, digamos, que el agua queda como bendecida sobrenaturalmente y empieza a haber devoción sobre ese líquido elemento, ¿no? Entonces, realmente yo no sé qué pensar sobre este tema, ¿no? Científicamente, y me vuelvo a repetir, a la ciencia hay una explicación, pero los que de alguna forma defienden la parte milagrosa dicen, por ejemplo, que en el principio de las dos grandes guerras no manó nada de agua. Bueno, puede ser casualidad o no, pero no deja de ser curioso que en unas fechas tan señaladas deje de manar el sarcófago. Cuando celebran la fiesta de San Antonio y San Senén una vez al año, sí, se reparte ese agua entre todos los vecinos de Arles y la guardan como si fuera una reliquia durante todo el año. Dicen, un hombre mayor me comentó que él se la daba cuando le picaban mosquitos o alguna herida, como si fuera un bálsamo para de alguna forma curarse. No sé si curará porque yo no me he dado, ni he bebido, ni nada, pero lo hacen. También hay otro sitio relacionado con el agua, ya que estamos con ello, y estaríamos hablando de la parte navarra.
una piedra que se mueve, según la traducción que tienen del euskera, ¿no? Arriculunca. Arriculunca. Guarda una relación, por una parte, a nivel hasta mitológico, con aquella piedra de Roldán, sí. Los gentiles, hasta las lamias, etcétera, ¿no? Pero a la vez también guarda una relación con estos ritos del agua que emana. Sí. Situada en la Peña Argibel, a lomos entre Francia y España, veremos una piedra tremenda, que son entre unas 30 toneladas de peso. Antaño, dice la leyenda de la piedra, que la meneaba el viento del norte y también servía como oráculo. Pero a día de hoy parece que la base se ha redondeado un poco más y sí se menea, porque lo hemos comprobado, pero me tengo que subir yo, que peso lo mío, para menearla. Sí se menea, ¿vale? Entonces, bien, en la base de esa piedra se puede apreciar una zona más profunda, donde dicen que se depositaba agua para que el ganado enfermo bebiera de ese agua para sanarse. Y, si podía ser, bailando la piedra. Era como mejor sanaba el ganado en aquella zona. Pero todo aquel entorno es maravilloso, porque creo que son en cuestión de unos 5 kilómetros alrededor de toda esa piedra. Hay un montón de monumentos megalíticos datados. Estamos hablando de cientos, no de 2, 3, sino cientos, entre Menides, Dólmenes, Cronech, sí. Están todos en aquella zona. Eso a mí me hace de alguna forma ver que aquella zona era sagrada para los que habitaban ahí alrededor, y estoy convencido que tenía muchísimo trasiego de gentes a la piedra y a todo ese entorno. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que tiene un frontón precioso al lado de la roca que parecen dedos apuntando al cielo, y durante el verano, si te colocas en una de las piedras, vamos a llamarla altar o ara, verás como según va transcurriendo el verano, el sol se esconde por medio de cada dedo. Va pasando el sol y se va escondiendo por medio de cada uno de los dedos hasta que termina lo que es el verano. Es muy curioso de ver y es muy bonito, es una zona preciosa. Además, invito a verla. Hay una cierta intencionalidad ahí cuando se hizo eso. Sí. Bueno, los dedos no lo sé, aparentemente son de corte natural, pero obviamente el rincón está muy buscado. La verdad que es muy bonito. De esos 50 lugares mágicos de los Pirineos, hay uno que a mí especialmente me atrae, me fascina, es uno de mis lugares favoritos. Mira que tengo muchos lugares favoritos, pero has citado uno que lo leí con especial interés, que es en Navarra, el monasterio de Leire. Pero bueno, sería bueno que nos hicieras un pequeño resumen de ese San Virila y de esa especie de puerta dimensional que es capaz de trascender, en este caso, el tiempo. El abad Virila tiene 2 leyendas concretamente, y una de ellas es cuando ya está muerto, que obra también un milagro, es decir, vence al demonio, en un puente del demonio. Pero vamos a esta leyenda en concreto. Esta leyenda es muy curiosa, además, a mí me la contaron de niño y me llamó muchísimo la atención. Este señor buscaba la explicación de por qué Dios estaba en todos los sitios y no estaba en ninguno, era tan grande y tan majestuoso. Y con esa idea pasaba los días paseando por los alrededores del monasterio de Leire, que hay un montón de fuentes. Y una de estas ocasiones, este señor, este abad, se queda dormido en una de estas fuentes y dicen que amanece pasado unos 300 años. Los años varían. Ahí dicen que son 100 años, ahí dicen que son 300 años. Bien. Obviamente, claro, cuando llega al monasterio nadie lo reconoce. Él se presenta como el abad y ahí nadie lo reconoce. Investigando, los monjes del monasterio se dan cuenta que fue un abad que desapareció pues hace cientos de años atrás. Se monta una acción de gracias en el templo, un Te Deum, y nace, digamos, aquí una especie de leyenda. Realidad o ficción, obviamente. Y luego, pues, es muy curioso porque está muy arraigada en la zona. Y a la fuente del abad Virila, si vas a leer y no vas a beber, no vuelves más. O sea, que hay que ir a beber a la fuente de la abad Virila. ¿Vale? Es curioso porque veo que el libro se podía estructurar, además por los lugares como lo has hecho, por determinados rituales que se hacen con distintos elementos. O sea, el elemento del agua, elementos relacionados con la piedra y elementos que también tienen que ver con las plantas y con las campanas. He visto varios capítulos donde tienen su finalidad, donde hay que tocar las campanas, donde además hay que pedir un deseo. Uno de ellos, por ejemplo, es el monasterio de Nuria, y con un ritual antiquísimo posiblemente, muy relacionado con San Gil, donde hay que meter la cabeza, en fin, en ese lugar, tocar la campana y a ver qué pasa. ¿Tú lo has hecho ese ritual? No lo he hecho y no lo he visto hacer ese ritual, así como sí que he visto hacer otros rituales en el libro, que saco en el libro. Este ritual no lo he visto hacer, pero no deja de ser curioso el mueble que tienen montado con la olla de cobre de San Gil y la campana, incluso la cruz que supuestamente llevaba este santo.
y en el que nos dice la historia del lugar que para pedir descendencia la mujer se tenía que presentar en matrimonio, la mujer tenía que meter la cabeza dentro de la olla de cobre de San Gil y el marido tenía que tocar la campana tantas veces como hijos desearan. La verdad que es muy curioso. Con lo cual salía con la cabeza hecho un bombo, ¿no? Madre de Dios. Sí, bueno, el bombo era para otra parte. Sí, sí. Sí. También tenemos el tema de la campana, por ejemplo, en San Juan de Gastelugache también está la campana. Por eso te decía que en varios sitios aparece la campana. Carlos, ¿cuántos puentes del diablo has cruzado por los Pirineos? Hay muchos y me he dejado de poner. Pero ese es el misterio que tiene el libro. Pero es verdad que hay muchos. ¿Por qué? Esa afinidad toponímica de poner el diablo. Claro. Por lo peligroso, por lo fantástico que es ese lugar. Imagínate, ves un desfiladero tremendo y ves un puente en medio del desfiladero y piensas, ¿quién lo ha podido hacer? El diablo. ¿Quién diablos lo ha hecho? Sí, señor. Sí, pero otra vez se recurre a los gigantes, a las brujas, a las hadas, o sea que no sé. En este caso es el diablo. Y además tiene una forma el diablo se le conoce por la forma de construir los puentes, porque la persona, el humano, construye de los extremos hacia el centro colocando la clave. Y el demonio no, el diablo lo hace de un extremo, empieza de un extremo y termina en otro. Y dicen que se diferencian. Y de hecho estos puentes que marco se diferencian. A ver quién encuentra la clave. Y además trabajando solo por la noche. Efectivamente. Era noctámbulo totalmente. Y siempre le quedaba algo por hacer. Sí. Y qué curioso, no acababa de rematarlo. Y qué curioso que aun siendo el diablo y siendo lo listo que dicen que es, siempre se le podía engañar. Hay que ver porque nunca se llevaba su premio, que era un alma. Sí. Todos los puentes del diablo que he construido y que salen en el libro, en ninguno se ha conseguido llevarse un alma. Siempre se ha marchado trasquilado el pobre demonio, el pobre diablo. O sea, que muy inteligente tampoco es ese diablo. Es lo que estoy diciendo yo. Algo tiene que haber muy raro. Tiene su punto débil. Sí. Pasado del diablo a un lugar santo, mencionas también Lourdes. Sí. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay... Ya no te iba a decir de mentiras, sino de comercialización alrededor de un hecho histórico? A título personal, yo creo que lo que hay en Lourdes, no sé si decirlo, que es un poco función, una teatralización. Lo siento, pero yo es lo que creo que hay. Y con ello no dejo de tener mi fe, pero yo lo que veo allí... Me voy a basar en lo siguiente. Lourdes es una zona de temporada. Lourdes abre en mayo y cierra en octubre. Y el resto del año está totalmente cerrado. Está desangelado. Es como si fueran unos grandes almacenes que tienen un horario de abertura y un horario de cierre. Pues es lo mismo que pasa ahí. ¿Connotaciones en Lourdes? Muchísimas. ¿Pero para ti es un lugar mágico, es un lugar sagrado? Sí, para mí sí lo es. Pero no significa que hay una raiganza cristiana o religiosa, sino que lo que se mostró allí, yo no pondría la mano en el fuego y decir que es la Virgen María, a título personal. Antes, fuera de micrófono, estábamos comentando algo que yo creo que serviría muy bien como colofón de esta pequeña entrevista sobre este libro, totalmente recomendado, editado por Sidonia, como todo el resto de los libros de esta colección de la España Mágica. Pero hay un dato que además pienso que es muy significativo, porque en el fondo, que estamos aquí, somos escritores, y cuando uno escribe un libro de estas características, donde hay viajes físicos, donde hay viajes geográficos, también hay viajes interiores, hay un viaje iniciático. Y me consta que en tu caso, a la búsqueda y captura de estos lugares, también ha sido tu pequeño viaje interior, tu pequeño viaje de descubrimiento. Me gustaría conocer tu opinión. Yo los Pirineos los he vivenciado desde muy niño. Puedo decir que amo profundamente el Pirineo, porque me he pegado allí muchísimo tiempo de mi vida. Y lo que he intentado hacer aquí es montar un camino iniciático con este libro, que el lector va a tener que andar para descubrir, vivenciar y sentir lo que yo he sentido y vivido en los Pirineos. Entonces, el lector podrá ver que hay muchos puentes del diablo. Eso significa algo. Eso lo voy a dejar a que el lector lo descubra. Pero voy a dar una pista para que la gente del programa Descubra de la Brújula tenga para, de alguna forma, saber por dónde van los tiros. Ajá. La última casilla de este juego de la oca es San Juan de Gastelugache. Si nos fijamos, en el juego de la oca la última casilla no tiene salida. San Juan de Gastelugache no tiene salida. Llegas allí y te tienes que volver por donde has venido. Yo quiero que descubra la gente este camino iniciático y este sentir de todas estas montañas. ¿Has planteado el libro como un juego de la oca? Sí. ¿La primera casilla cuál sería? La primera casilla sería San Juan de la Peña. Están desordenadas. Ya, me imagino. Están desordenadas. No sé si preguntarte cuál sería la casilla de la muerte.
Otra pista más que estás dando a los oyentes. La última, nos iríamos a Eunate. ¿Vale? Y hasta aquí puedo contar. Y hasta aquí, muy bien. Lugar emblemático del Camino de Santiago. Correcto. Y lugar relacionado con los templarios. Correcto. Con la capilla octogonal. Sí, señor. Con lo funerario. Con lo funerario, correcto. Hasta ahí puedo decir. Muy bien. Lo has dicho mejor que yo inclusive, seguro. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un placer estar con vosotros en la escóbula. Y más veces que estarás, ¿eh? No te vas a librar. Gracias, era para mí un placer. De acuerdo. Mucho éxito con el libro. Gracias, muchas gracias. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula en Radio Siglo XXI. Agradecer a Carlos Ollés ese tiempo que nos dedicó justo antes de lo que era la presentación. Y esa revelación, ¿verdad? Y esa revelación que hace al final, muy interesante, sobre todo para acceder a ese camino iniciático para conseguir el libro, ¿no? Pero sí que me gustaría retomar este pequeño filandón porque, bueno, pues hoy hemos tenido un montón de apuntes, entrevistas, etcétera. Hablamos de los Pirineos, pero ese nombre viene de una mujer, realmente, porque hablamos de las montañas, pero el nombre es debido a Pirene. Sí, la verdad que sí, hay varias versiones de la leyenda. Diosa, reina, princesa. Ahí está. De hecho, también Carlos Ollés en su libro hace referencia a una de esas variantes que a mí me parece un poco la más sugerente, ¿no? Y fíjate, hay 3 personajes junto a Pirene que forman parte de esta tragicomedia, que sería Tubal, Hércules y Gerión. La resumo muy rápidamente, ¿no? Pirene sería ni más ni menos que la hija de Tubal. Tubal es uno de los descendientes de Noé. En fin, daría término un poco y origen al tubalismo, muy relacionado con la época prehistórica y megalítica. Bueno, pues Tubal tendría una hija, que era esta hija princesa, Pirene, y Pirene, pues, cómo no, estaba enamorada. ¿De qué? Pues, hombre, no se va a enamorar de un cualquiera, de Hércules, ni más ni menos, ¿no? Que para eso él era muy forzudo. Para eso era el cachas. Era el cachas, era el mazao. Pero Tubal no veía con buenos ojos esta relación. De hecho, le desterró de sus dominios a Hércules cabizbajo. En fin, no quería irse de allí, pero no le quedó más remedio porque había que obedecer esa voluntad paterna. Pero por ahí aparece Gerión, el de las 3 cabezas, este gigante, una vez más otro gigante relacionado con los Pirineos, que se enamora de Pirene. Y esta no le corresponde, ¿por qué? Porque estaba enamorada de Hércules. Así que Gerión, en fin, que tuviera 3 cabezas, la verdad que ya no tenía la cabeza puesta en Gerión, sino más bien en Hércules. El hecho es que Tubal tampoco ve con buenos ojos que Gerión se relacione sentimentalmente con su hija, y Pirene se esconde en un bosque perseguida por Tubal, porque Tubal no aceptaba un no por negativa, ¿no? Se esconde en este bosque, al final lo que hace es que incendia el bosque para que intente salir Pirene, pero claro, Pirene al final queda abrasada por estas llamas, los gritos los escucha Hércules, él va en su ayuda y llega con el tiempo justo para verla morir en sus brazos. Y ahí lo que hace es que Pirene la entierra, y la entierra ¿cómo? Colocando piedras encima, hace una especie de mausoleo. Pero claro, piedra a piedra, pues creó la cordillera pirenaica, ¿no? Ni más ni menos. O sea, que este es un poco el mito muy resumido de cómo toda la cordillera pirenaica sería un entierro, sería todo un mausoleo que en su momento hizo Hércules a favor de su gran amada Pirene, que nunca llegó a consumar su amor. Y ese sería uno de los mitos femeninos, porque luego los Pirineos, también como tú bien sabes, está relacionado con Mari, la dama de Amboto, y un poco como la superintendente de todos los genios. Sí. Al otro lado, sí, porque estaríamos hablando de un mito genuinamente vasco. Sí, Navarra, País Vasco, y precisamente hablando de Navarra, me gustaría ir aquí en el filandón a un lugar, yo creo que es verdaderamente mágico. De hecho, el nombre que tiene es Cueva Santa, Arpeco Saindúa, y ahí está, si no me equivoco, está en la zona de Navarra. Está debajo de lo que se llaman las peñas de Itsusi, que es en la zona donde Navarra se imbrica con Francia, haciendo una especie de gaza. Es una capilla cueva que está en el monte Cejalburo de Vidarray, en la parte de la Baja Navarra, y efectivamente la llaman la Cueva Santa o la Arpeco Saindúa. Nos vamos a encontrar con un antro que es sagrado desde tiempos muy antiguos.
al que se accede por unas escaleritas, luego se anda por una zona angosta y se llega 50 metros aproximadamente a un fondo donde nos vamos a encontrar una estalagmita en la que continuamente está cayendo una gotita de agua. Pero ¿qué pasa? Que esta estalagmita tiene forma de torso humano. Con lo cual la imaginación de los primeros que se encontraron con aquello fue que aquello podía tener poderes curativos, mágicos, para las personas que tuvieran, por ejemplo, problemas de espalda o problemas relacionados con la piel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empezaron a detectar esas propiedades mágicas y a utilizar aquella agua para curar sus dolencias. Y esta costumbre se mantuvo a lo largo del tiempo, durante muchísimos años, hasta que llegó el cristianismo y, como es lógico, lo quiso cristianizar. De tal manera que ahora le colocaron una cruz en la puerta de la gruta y ahora resulta que esas propiedades mágicas se atribuyen a un santo de la zona, más o menos se atribuye que es la cueva mágica, pero por sus características. Lleva a la gente allí, por ejemplo, pequeños paños, trozos de tela que mojan en ese agua para luego curar sus enfermedades médicas. Uh-huh. Y además está asociada a esta cueva a una leyenda que nos dice que una zagala que se perdió en el monte Uzquie y de la que hallaron solo la cabeza, durante muchos años se oían voces, unas voces terribles allí en el bosque que decían: aguarda, aguarda. Alguien estaba gritando desde la otra parte de la montaña. Y alguien se acercó y vio que una luz salía de la cueva de Cejalburu. Otros habían visto 12 luces, así que acuden los ciudadanos de los contornos y entonces encuentran a una estatua de la Santa Tutelar de la Irpeco Saindúa. Con lo cual se produce la cristianización de la cueva, que ya era utilizada con esos fines desde tiempos antiquísimos. Era un auténtico lugar de poder. También, y eso en la entrevista Carlos Ollés nos lo comentaba, ¿no? Lo que es la zona pirenaica hay mucho resto prehistórico y mucho pequeño templo prehistórico. Me refiero, por ejemplo, a lo que son los cromlechs, ¿no? Esos círculos desde de la zona de Aralar hasta Aragón, pero sobre todo en la parte navarra vamos a encontrar una cantidad tremenda de pequeños cromlechs parecidos a los de Stonehenge, pero muchísimo más pequeños. Todos estos cromlechs que encontramos allí se pensaba en principio que tenían una intención evidentemente funeraria, pero al parecer lo que hace representar, según un experto que se llama Juan José Ochoa de Zabalegui, que lo ha estudiado, asterismos, o sea, que son pequeñas constelaciones dentro de las constelaciones, o sea, por ejemplo, ese pequeño cúmulo de 3 estrellas que hay en la constelación de Orión. Estos cromlechs revelarían eso en el cielo y estarían sobre todo en la zona de la cuenca de los ríos como el Urumea y otros sitios así, y podíamos encontrar otros asterismos. Muchísimos de estos cromlechs están ya prácticamente no se pueden ver porque quedan de ellos pocas piedras que se han reutilizado normalmente en las cercas, en las vallas, en los apriscos y en algunas de las cabañas de pastor. Otros incluso están cerca a lo mejor de algún dolmen o alguna cista funeraria también en este sentido, pero realmente hay que detectarlos de una manera prospectiva, o sea, se detectan pues a lo mejor cuando pasa un helicóptero, pasa un avión y se ve la figura más o menos. Desde arriba se ve mucho mejor, una ¿no? regularidad de la Tierra y entonces se ve exactamente que o hubo con un georradar también, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que fíjate, lo importante de esos cromlechs, lo que tú estás diciendo, es cierto que está mucho más estudiado Stonehenge y cada vez salen nuevos datos, pero que al final yo tengo la sensación de que lo mismo que se está aplicando a Stonehenge como un monumento megalítico se puede aplicar también a los monumentos megalíticos que tenemos en España, como estos cromlechs o como incluso la cultura megalítica, por ejemplo, de Mallorca. Es decir, no solo tenía una finalidad de templo, ritual, en fin, de lugar de ceremonia, sino que también tenía una finalidad astronómica. Claro. Es decir, estaban bien orientados, nuestros antepasados sabían perfectamente dónde ubicar este tipo de construcciones y en el caso de Stonehenge a lo mejor tenían también una finalidad médica, porque no lo olvidemos, las últimas teorías apuntan que había un camino de peregrinaje a Stonehenge, igual que pasa con estos lugares megalíticos de la península, donde la gente iba a curarse porque pensaban que esas piedras eran sanadoras y a veces se llevaban como reliquias pequeños pedruscos a su casa. Lo mismo un poco que luego pasó en el cristianismo pues con las reliquias o los huesos de los santos. O sea que yo creo que por ahí van los tiros, lo que pasa es que todavía nos faltan muchísimas piezas para unir en este rompecabezas. Sí, pero lo que habría que preguntarse es por qué en esta zona de Navarra se da
da este fenómeno con tanta... Bueno, Navarra, incluso extenderlo hasta el País Vasco, ¿no? Porque es una zona donde hay muchos cromlechs y dólmenes. Más en Navarra. Miguel de Aralar te encuentras ambos, sí, por ejemplo. Indudablemente, pero los cromlechs son eminentemente navarros en su mayoría. Es realmente singular, quizá porque desde allí se veía el cielo de otra manera, o quizá porque las tribus de la zona tenían una relación especial con el cielo en ese momento. No sé, eso es todo un misterio, igual que en Wiltshire, es lo mismo. Y hablando de misterios, antes estábamos hablando de Pirene, ¿no? De esa parte mitológica y del nacimiento del nombre. Sí. También se habla de que si... Se hablaba de una ciudad. De una ciudad también que estaba ahí en los Pirineos, ¿no? En la zona de Gerona, por donde el Cabo de Creus. Pero hay indudablemente uno de los temas que a nivel histórico más ríos de tinta pues ha hecho correr relacionado con lo que es los Pirineos, ha sido el lugar exacto por donde pasó el gran caudillo cartaginés Aníbal con todas sus tropas y sus elefantes ahí camino de lo que fue la Segunda Guerra Púnica, y sus 37 elefantes africanos que tiene Claro, mérito. porque así como por ejemplo si el paso hacia los Alpes sí que, bueno, pues por decir una manera está relativamente documentado o se tienen pocas dudas, ¿no? El enigma de por dónde pasó realmente Aníbal sigue siendo eso, un misterio. Sigue siendo un misterio. Ten en cuenta que nos estamos hablando del siglo III antes de Cristo, por lo tanto allí no había ninguno de los pasos conocidos. Se piensa que todo esto tiene que ver más posteriormente ya con la romanización, donde los romanos buscaron algún tipo de paso más o menos transitable, ¿no? De las Galias a la península ibérica. Pero claro, en este caso en el 218 antes de Cristo, que cuando Aníbal emprende la conquista de Roma, la verdad que tenía una ojeriza a los romanos tremendos, no me extraña, después de la Primera Guerra Púnica les tenían ganas, y lo que hace Aníbal cuando llega a Hispania es, bueno, poner un cerco a Sagunto, a esta zona, a esta localidad de Valencia, y cuando consigue conquistar a esta ciudad aliada de Roma, que era Sagunto, ahí es cuando empieza la Segunda Guerra Púnica. A los romanos no les gusta nada este tipo de iniciativa, y lo que hace Aníbal, como uno de los mayores generales de la historia, por lo menos así ha sido considerado por Indro Montanelli, uno de los grandes historiadores italianos, que para él Aníbal fue casi sin duda uno de los mejores generales de la antigüedad y equiparable a Napoleón. Y la verdad que yo creo que no iba desencaminado. Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues en lugar de esperar a que Roma le ataque, él va hacia Roma. Entonces tiene la osadía de hacer algo que no había hecho nadie hasta ese momento, que es pasar con todo un ejército por los Pirineos, que era la forma, en teoría, más rápida de llegar. Claro, dicho así, dice, bueno, pues vale, ¿por dónde va? Es que hoy en día lo vemos con otros ojos. Pero en aquella época no había ningún paso transitable, por lo menos que fuera conocido. Aníbal lo encuentra y ni más ni menos que va allí con sus, bueno, se habla, según Tito Livio, de 90.000 infantes y 12.000 caballeros, ¿no? Además de otros grupos de mercenarios íberos. Bueno, allí hay una especie como de catástrofe, porque pasar los Pirineos con esos 37 elefantes africanos era complicado, y dicen que hasta pudo haber perdido 20.000 efectivos, 20.000 hombres en ese paso de los Pirineos. Lo que no se sabe exactamente es por dónde pasó. Efectivamente es un tipo de enigma, porque bueno, hoy se conocen muy bien los Pirineos. Luego ya sabemos que en la Edad Media hubo todo un tránsito, ¿no? del Camino de Santiago, donde los peregrinos pasaban por varios lugares de los Pirineos, pero claro, en el 218 a.C., ¿por dónde pasaba? Bueno, hay un artículo muy interesante de Miguel Aracel, que le hemos citado, además, pues un investigador excelente de todas esas zonas. Claro, es un gran conocedor de su tierra. Sí. Por supuesto, uno de los libros también, bueno, hemos recomendado uno, el otro es La Guía Maldita de Cataluña, brujas, cátaros, templarios, herejes y lugares malditos de Cataluña, que él conoce perfectamente. Bueno, pues él hizo una investigación, publicó un artículo donde él encuentra un dato, y es respecto a un pallés del Valle de Vianya, en la Garrocha, en Girona, que hay una especie de menhir, ¿no? Que lo llaman la piedra del Llamp o la piedra del Rayo, en Puig Solana, que al parecer sería como uno de los lugares por donde pasó las tropas de Aníbal, ni más ni menos. Bueno, pues en el Puig Solana, ¿qué se encuentra? En esta piedra del Rayo, ni más ni menos este megalito, que fue descubierto casualmente, como suele ocurrir, unas líneas grabadas. ¿Con qué? Ese grabado indicaba un elefante. Claro, que aparezca un elefante a esa altitud y en esa zona, evidentemente, hacía referencia al paso de algún elefante, que por entonces era muy desconocido. Claro. La presencia de elefantes en Europa no era tan habitual, de hecho las dos... Vamos, yo creo que el 99% de la población no había visto ni uno en su vida. No, lo había visto a lo mejor, y si lo había visto no, tampoco, ni siquiera en los bestiarios, porque eso es posterior, ¿no? Ni en foto. Ni en foto. Pero un
elefante por entonces era lo más parecido a ver a un monstruo, ¿no? Igual que si hubieras visto a un rinoceronte. Y claro, que alguien dibujara un elefante, si es verdad que se comprueba la antigüedad de este grabado en el megalito, pues nos indicaría que alguien grabó lo que para él fue una escena insólita, que fue este elefante. Y ahí además nos indicaría uno de los posibles pasos de las tropas, aunque se dividieron en 3 partes el ejército de Aníbal, pero uno de los pasos por donde pudo haber transcurrido. Y fue en este Puzzolana. Sea cierto o no sea cierto, bueno, la verdad es que al final llega a las cercanías de Roma, gana a los romanos en 4 batallas. Por cierto, la batalla de Canas, en el 216 a.C., es la batalla más sangrienta de la antigüedad. O sea, hubo ni más ni menos que 70.000 legionarios muertos, ¿no? Aparte de otros cuantos cartagineses. Sangrienta a tope, porque por entonces las batallas no eran tan radicales en este sentido. Y aún así, inexplicablemente, al final decide no atacar Roma y bueno, eso fue su perdición porque al final tuvo que morir suicidado antes de que los romanos dieran buena cuenta suya. Claro. Es curioso lo de Aníbal, justo cuando pasa los Apeninos, o sea, pasa los Pirineos, pasa los Alpes, cuando pasa los Apeninos es cuando pierde un ojo, por cierto. Y además eso lo tuvo profetizado en un sueño. Él tenía sueños premonitorios que luego se fueron cumpliendo. Pues el hasta que yo creo... leer. Sí, hasta... menos el de la muerte. menos el de la muerte. Bueno, pues hasta aquí dejamos el filandón y seguimos con el programa porque, bueno, ya estamos fuera de tiempo. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, hoy hemos colocado ya el paisaje, es el entorno, el marco adecuados para una de esas historias que tanto nos gustan de seres elementales. De seres elementales. Antes Israel Espino comentó de pasada lo de las donas d'Aigua y ya un poco os anuncié que este cuentecillo iba sobre eso, sobre las donas d'Aigua. ¿Qué son las donas d'Aigua? Bueno, pues serían los elementales de estas aguas, de los ibones o de los lagos pirenaicos, que en el fondo sería el equivalente a las ondinas. Y hay una historia muy curiosa que os cuento de forma muy resumida, ¿no? Lo refiere tanto Ramón Violán como Joan Amades en sus respectivos libros, ¿no? Que recogieron muchas tradiciones de la zona. Y básicamente lo que se cuenta es eso de un payés del Espuy, en el Pallars, que se enamora de una encantada. La encantada sería un poco esta dona d'Aigua, que antes de casarse la dama del agua le pone una condición. Y esta condición es que en la vida dijera que era una dona d'Aigua. Es decir, es como el tabú del nombre, que por cierto se repite en otro tipo de leyendas. Él se aviene a esta condición, a este tabú, y por supuesto en ningún momento dice esa palabra maldita. Se casa, tienen una niña, transcurren felices durante varios años, hasta que él, por asuntos de trabajo, tuvo necesidad de abandonar el hogar por unos días, y en ese lapso de tiempo ella manda hacer algo a los criados que le molestó mucho a su marido cuando él regresa. Lo que le manda hacer a los criados es que segasen todo el trigo, aunque todavía estaba medio verde. Cuando llega el marido le parece una medida absurda y él, enfadado, grita: vaya, tenías que ser una dona d'Aigua. Ay, ¿para qué diría esa palabra? Porque la dona d'Aigua, esta mujer del agua, lo que hace es que se enfada porque ha transgredido un tabú. Exactamente. Y se marcha, desaparece, y él al poco se arrepiente. Pero se arrepiente por 2 cosas. Primero, porque pierde a su mujer, porque le deja a la niña a su encargo. Y segundo, porque al poco es verdad que hay una fuerte tempestad que arrasa todos los campos y no quedó absolutamente nada de los sembrados. Ahí es cuando el marido comprende que su mujer había tenido razón al mandar segar los campos. Pues si no lo hubiera hecho así, desde luego muchas cosas se hubiera perdido. Es verdad que se lo hubiera llevado casi todo, y mientras se segaba el trigo, aunque estuviera verde, por lo menos se hubiera conservado en la paja, no hubieras conservado el grano. Es decir, que fue una decisión bastante sabia que adoptó. Y ahí entramos un poco en esa moraleja.
Porque la moraleja, si te das cuenta, hay muchas variantes de esta leyenda. La moraleja es el tabú del nombre prohibido. Es decir, cuando alguien se casa con un ser elemental, si tienes la valentía de casarte con alguien que es de distinta naturaleza a la humana, como es en este caso, tienes que cumplir a rajatabla ese tabú. Porque, fijaros, ya lo dijo James Fraser en su famosa Rama Dorada, el tabú es el aspecto más negativo de la magia. Ya sabéis que en la brujería y en la magia lo que se hace es que se actúa. Sin embargo, en el tabú hay que abstenerse de actuar. Tienes que hacer algo. En este caso tienes que abstenerte de pronunciar un nombre. Se da en el mundo de los duendes con el tabú del gorro, por ejemplo, que siempre tienen que llevar puesto. Se da con el tabú de la sal, en fin, les horroriza la sal. Y en el mundo de las hadas, el conocer su verdadera esencia, como ocurre con el método de Melosina, o la habitación prohibida, como ocurre en el mito de Barba Azul, es muy peligroso. Hay que tener cuidado. Y dentro de esos mitos está el nombre secreto. La moraleja es saber el nombre verdadero de alguien, sea un animal, una cosa, una persona, un dios, es tener el poder del nombre. Y está relacionado con la fuerza creadora del sonido. Aquello que tiene nombre existe. Por eso tengamos mucho cuidado con el poder de las palabras, con el poder de nombrar a alguien. Eso lo sabían muy bien los egipcios y lo sabían muy bien los chinos. Por eso tenían un nombre público y un nombre privado. Cuando se nombra a alguien hay que tener cuidado. De ahí los 72 nombres del judaísmo, de ahí los 99 nombres de Alá. El nombre da poder. Por lo tanto, seamos conscientes de que cuando a alguien le nombremos estamos haciendo una carga energética sobre ese nombre y de alguna manera estamos teniendo poder sobre él. Y evidentemente eso conlleva una responsabilidad. Exactamente, todo poder tiene una gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es terminar el programa. Se nos va el tiempo, yo creo que las 2 horas se nos quedan cortísimas. Bueno, Jesús, muchas gracias por todo. Nada, un placer. Maese Cuesta, buenas noches, muchas gracias. Don Marcos Carrasco. Un abrazo a todos, sed buenos amigos. Bueno, y llegamos al final del programa. El tiempo, como siempre, se nos escapa de las manos como gotas de agua, ¿no? Gracias por acompañarnos. Os recordamos nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter, que casi siempre se me olvida, es @laescobula7, nuestro perfil en Twitter. Y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com. Bueno, buenas noches, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.